Suscríbete a la Panterita. No. Esa luz no se puede apagar. Porque yo creo que ya se usó todo, ¿verdad? Puede llamarle a los técnicos, perdón, Vito. Le puede llamar, no hay otro que así no sabe. Vaya a ser Ricardo F. Ricardo F era mecánico, electricista, aire acondicionado, albañil, constructor. Completo, Ricardo. Ahí está, gracias. Perdón, ¿qué decía? No, que más aún, y lo hablábamos ayer, por la forma en la que venía antes del clásico, porque perdió ese partido ante Tacuarí, como que el ambiente estaba complicado, y era difícil creer en ese momento que Olimpia iba a estar después de la 9ª fecha arriba. Lo revivió el clásico. Sí, solo que agarró racha después, le ganó a Cerro, triunfó el siguiente partido, solo se frenó ante Resistencia, y el partido ayer en Ciudad del Este. Con lo que siempre decimos, siendo práctico, sin brillar, pero sacando resultados y sabiendo a qué juega Y fue siempre. merecido. Fue merecido el triunfo. Sí. Si bien en un momento le costó bastante 12 de octubre, parecía que iba a ser un poquitito más sencillo por el comienzo del partido, que al minuto ya esté de arriba 1-0 y después futbolísticamente estuvo bien a lo largo del juego sin poder concretar ese segundo. Hay una de Brian debajo del arco con la presencia del arquero que termina desperdiciando y otras situaciones más. Pero sí sigue mostrando también cierta inseguridad en defensa. Es cierto, le faltaron los defensores centrales que normalmente son titulares, pero el tema por los laterales. Otálvaro tiene problemas en sus espaldas, misma situación de Iván Torres. Pero no hay un equipo 100% seguro, ¿verdad? Tiene también sus limitaciones. Zárate tampoco es tan seguro hoy en día. Ayer le costó también, Sí, le en costó. algún momento cuando apuró 12, que fue poco. Casi fue un 70-30 en cuanto a posesión de uno y otro, y lo poquito que tuvo 12 Pero le apuró. así como Olimpia ganó con el 3-1, que a lo mejor no refleja estando el 1-1, porque es muy discutido el segundo, el de penal, vamos a analizar el tema de Cerro, que ganó jugando inferior futbolísticamente a su rival, porque Libertad fue más. Pero, Sí, principalmente en el primer tiempo. pero sí. fue más, Sí, colectivamente sí. más formado, mayor estructura, mejor jugadores individuales, llegando más, pero no alcanza. Por eso Cerro le ganó 1-0. Así es. Y pudo haber terminado 0-0, sí, no hay problema, si no sea el autogol. Lo que digo es carente de goles los dos en el partido de ayer en La Hoya, con una gente que superó los... 20.000 personas. 20.000 personas Y presentes vos ayer en la sumás olla. 20 y Olimpia encontrar entre los dos más de 40.000 personas. Sí. 45.000. 45.000 entre los dos. No podés discutir la cantidad de Cerro y Olimpia que responden. Imposible. ¿Cómo va a refutar Sí. diciendo que ambos metieron esa cantidad? No, imposible. Imposible. Olimpia 99% fue de público en Ciudad del Este. Sí. Y acá en Libertad, ¿cuántas personas trajo? 500, 600. Más o menos. Entre ambas banderas, el resto todo fue Cerro. Y a Cerro le da una tranquilidad a la victoria. A Olimpia ni hablar. Preocupado Libertad y paz en Nacional. Ese es el cuarteto. Sí. Nacional tiene paz ahora. Y en el caso de Olimpia tiene la Copa Paraguay, el propio Libertad también. Cerro no tiene ya esa preocupación ¿De cuál? de Copa Paraguay. Y justo Porque ese en la, cruce Olimpia Libertad. en la Pero ese va a ser el semana... alternativo los dos. Sí. Los dos van a jugar. Bueno, con tres, cuatro Algunos, jugadores. sí, Y algunos. después ya está todo. No van a regar. No van a regar porque toda no por menospreciar a la Copa Paraguay, es el campeonato paraguayo. Y como la agenda es muy cargada, otra vez Olimpia juega el viernes. Sí. O Cerro. No, Cerro viernes. Cerro arranca el Olimpia el viernes. domingo. Al no tener Copa Paraguay. Domingo Cerro arranca. Libertad, sábado. Cerro viernes y los otros. Es sábado Libertad, domingo Olimpia. Y después la semana que viene Y ya hay viene fútbol otra de vez. vuelta. Sí. Entonces todo muy O apretado. sea, entre semanas. Entre semana. Ese es el calendario del campeonato. Y faltan 2 fechas. 2 fechas para cerrar la primera rueda. Y en la última fecha, que es justo la jornada entre semanas, juega Nacional Olimpia, que es un cruce directo ¿Dónde entre juega Nacional? en cancha de Nacional. Es un cruce directo entre los que están arriba. A en Nacional, la ¿qué le tabla. queda en esta hora para cerrar? Nacional ahora juega contra Meliano ¿Y después? en cancha de Trinidense y juega contra Olimpia. Y ahí termina. La última, termina La primera rueda. Sí. Y Cerro juega ahora contra Resistencia en River y después recibe a Guaireña en la olla para cerrar. ¿Y Olimpia? Olimpia tiene Sol el domingo para uno y el jueves siguiente Nacional de ¿Y visitante. Libertad? Y Libertad ahora juega ante Guaireña en Y el siguiente Villarrica. es Tacuaré. Y la última ante Libertad Tacuaré. Tacuaré el miércoles. Eso es lo que dice Oscar Acosta. Sol juega el domingo también. ¿Qué quiere decir Y eso? ante Olimpia. Olimpia Sol. Olimpia Sol. El ¿Y domingo. solo Olimpia y Oscar Acosta? ¿Cuál es el problema? Y Sol también tiene un lindo duelo de Copa Paraguay ante Nacional, otro partido de fuerzas Sí, está parejas. bien, Sol pero lo que Nacional. estamos hablando es para que entienda Oscar Acosta fuera de su fanatismo, los pretendientes al título. Claro. Nadie deja de menos a Sol América. Estamos hablando que Nacional pone otro cuidado. Los equipos que están peleando el campeonato son 4. Sí, sí. Eso es categórico.
Hoy con los resultados que se dieron este fin de semana, Sol quedó fuera hasta de Copa Sudamericana. Sí, eso Hoy es lo que Caracol no quiere escuchar. Pues, ni siquiera está entrando a torneo internacional bueno, solamente. pero los que están aspirando al título tienen que cuidarse. ¿Ven por cuánto te acredita la APF si es en primera división el próximo año? $1.500.000. 1.500.000 tiene que ser el próximo año. No, es que tiene Sí. que ser esta. Y Porque sí, yo sí, escuché porque que dijo se- un presidente se del iba club, subiendo. 1.400.000. Para mí que 1.500.000. Mezclando un poco las cosas. Por ese dinero juegan hoy Pastoreo y Luqueño. Y Luqueño. Por ese dinero juegan hoy. Por $1.500.000 juegan. Cada partido, restan 5 fechas en la intermedia. Cada partido representa 1.500.000, porque va a ir acercándote al 1.5 millones. Pues. Sí, 1.500.000, 2023, crecimiento del 36% con respecto al 2020. Y bueno, y vos te Porque APF imaginas subió. el tema, igual que el que desciende, Igual que de siempre. deja de ganar o de recibir el próximo año $1.500.000, muy buen dinerillo, comería Menchi. Es muy buen Sí, dinero, sí. Especialmente a los clubes que tienen una administración, no diga austera, bien comedida, para ser mejor expresado. Sí, es entrar nuevamente a la elite del fútbol para ellos, y más para el luqueño que vivió mucho tiempo en esa... No, yo digo los etapa. que bajan. No, los que bajan el golpe no. El golpe es Sí, terrible, sí, porque sí, este sí, año sí, 1.250.000, el próximo año 1.500.000. Y ese golpe está sintiendo ahora Luqueño, le está costando. ¿Qué? En la semana recibió otra demanda que logró salvar, que no tuvo mucho ruido mediático, pero esta mañana me tocó escuchar a Juan Darío Cáceres, estaba siguiendo la transmisión de Azul y de paso ya por el partido, ellos se instalaron Sí. ya desde temprano y habló lo de Borja. Tenía un dinero ¿Y por importante. qué no le recuerdo llamás a será Juan Darío Cáceres, Juan Darío Gerardo, y Cáceres. podemos hacer la entrevista nosotros? Terminó abundando. Ocurre que si baja Meliano, baja General o baja 12 de octubre, dejan de recibir $1.500.000. Sí, sí. Porque eso es lo que van a recibir el próximo año. Así es. No solo lo que ascienden, lo que bajan. ¿Cómo se va a recuperar anímicamente? ¿Cómo hace? Sí, sí, en intermedia ¿Qué, 1.000 millones. el 1.000 año que viene, millones, 1.000 son millones, es mucha diferencia. 100, 1.000 150.000. millones. 100 y algo mil dólares. $150.000. Sí. Un poco menos. 1.000 millones. Porque soy economista. Sí, más o menos, 143.000. Y bueno, me más o equivoqué menos por por ahí. 7. Eso es lo que los clubes. Mira la diferencia que hay. De $150.000 para redondear a 1.500.000. Un propósito. No tienen, los clubes que no tienen recaudación, ¿qué hacen? ¿Por qué Guaraní va y le lleva a Olimpia Ciudad del Este? Porque quiere, pero. En busca de la guita, en busca de la guita, en busca de la plata. Categórico. ¿De qué van a vivir los clubes? ¿De qué? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a hacer? Ayer recaudaron casi 1.000 millones. Sí. Y suponte que haya pagado 150 de, si querés, poner, contemplar, escenario y más, Sí. te queda 750. Aleluya para 12 de octubre. $100.000 ganó ayer. Así es. Ayer en este partido, palabra más, palabra menos, 12 de octubre perdió un campo, el resultado, pero ganó $100.000. Y el que le hizo el espectáculo fue Olimpia. Cuando vaya a Guaraní, el espectáculo le va a hacer Cerro. Así es. Así es. Cuando se fue a Sudamérica no le hizo el espectáculo Olimpia o Cerro. Sí, Olimpia. Olimpia. Solo Olimpia. Ameliano Claro Cerro, que lo quieren mismo. el dinerillo. ¿O vos crees que van a decir no queremos? Sí, son conscientes. Jugar contra Cerro y Olimpia es La Plata. Y en el interior. Sí. No digo acá. Sí, en el interior. Y ahora cuando esté Encarnación habilitado, ¿lo que va a hacer? 16.000 personas habilitadas ahí para el estadio de... ¿Cómo se llama el estadio? Vista Alegre. Villa Villa Alegre. Así Alegre, se va a que llamar. tenía el nombre Sí, anterior. que era el estadio anterior, que Sí. por la crecida del... Sí. O sea, no es por la crecida, sino por el canal de Yacyretá. Claro, porque quedó perdieron, bajo agua. perdieron el anterior estadio después de la nueva costanera. Ahí está, Estaba la exactamente. nueva costanera. Mucha Y plata. entonces reconstruyeron y se va a volver a Y ahí llamar se va a Villa jugar. Alegre. El campeonato se va a mover ahí. Sí, sí, va a ser una buena opción para Encarnación el se va a ir. Encarnación se va a 2023. Encarnación, se va a ir Ciudad del Este, se va a Encarnación. Así se va a mover. Así se va a mover. Así se va a mover. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avería Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol.
Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutad del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022. Del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Julio, ¿qué hacen en conferencia? La verdad que desde el principio a fin creo que fuimos el equipo que quisimos ganar, intentamos, generamos, como lo dijiste también, marcamos muy rápido, después generamos muchísimas situaciones que no lo pudimos concretar y después en una jugada inoportuno, creo que para mí, donde tuvimos el primer error y nos marcaron el empate. Llegando a los goles al equipo le da mucha tranquilidad, pero como estabas marcando, al no poder ser preciso y concreto, era para aumentar esa diferencia, y después ellos llegando al empate nosotros entramos un poquitito también en el nerviosismo, pero sin bajar la guardia, siempre intentando, generando y no poder ampliar, ¿verdad? Uno se recuesta también con ellos porque ellos sí participan mucho también en el partido en general, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos siempre, que ellos también ayuden, ¿verdad? En todo sentido. La verdad que en el ángulo donde nosotros estábamos solamente nos referíamos al impulso o lo que decían los jugadores, ¿verdad? Pero normalmente hoy día creo que aún a veces esperamos mucho que también actúe el VAR. Creo que tenemos que ir mejorando porque el que está ahí en la cancha una vez también tiene que seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Por ahí nosotros nos recostamos con el cuarto árbitro y los demás se han recostado en el VAR, ¿verdad? Para ver si era offside o no, ¿verdad? Pero no puedo yo decir que fue offside o algo porque no estaba en un ángulo diferente y no vi la repetición, ¿verdad? Vinimos hasta acá con esa dificultad, convocado en la selección, suspendido, y también a última hora también lo de Olveira también, pero lo que a uno le deja tranquilo es que la mayoría que estaban expectantes están preparados, están en condiciones y lo han demostrado. Julio, buenas tardes, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Al margen de lo realizado en ofensiva, ¿te parece que queda esa espinita por el gol recibido? Una descoordinación, desatención, como puedas llamar, y cómo va a ganar el partido el miércoles, Copa Paraguay, pocos días para la recuperación y un rival difícil como Libertad? Bueno, la verdad que creo que tomar gol siempre a una vez cuesta, ¿verdad? Por eso dije en una parte que fue una jugada que por ahí no lo hicimos bien, no marcamos bien y ellos justo le esa parte y han llegado en el empera. Y después de ahora nosotros vamos a tratar de llevar con calma lo que va a ser el partido del miércoles, ver en qué condiciones están los muchachos, si están todos bien, es totalmente tratar de recuperar y armar el mejor equipo. ¿Cómo terminó de un cambio de táctico? ¿No sintió algo el 10? No, la verdad que terminó bastante bien. Nosotros teníamos algo pensado también, siempre también con los convocados, porque son jugadores también importantes como todos. Tuvieron el sábado pasado un partido como esta también que fue de mucho desgaste. Tuvieron un viaje, Derli y Richard volvieron a repetir el partido con la selección. Después volvieron y tuvimos que viajar de vuelta hasta acá, entonces creíamos que era conveniente a ellos también darle un poquito más de descanso, lo cual Derli manifestó estar bien y lo pusimos de entrada, ¿verdad? Pero ya casi terminó el partido, pero terminó bastante bien, y lo de Richard también creo que entró en un momento preciso y bueno porque también participó para los goles. Julio, ¿cuál es el último informe que tenés sobre Gastón Olveira y si tiene chance de ser el jugar el día miércoles? Gastón vamos a ir evaluando, vamos a ir conversando con el doctor, ¿verdad? Porque nosotros queremos
estén a plenitud, porque todos los partidos que se avecinan son partidos muy importantes y queremos que todos estén en muy buenas condiciones, porque se viene trabajando bien, ellos lo vienen demostrando día a día, entonces espero que estén en unas condiciones buenas para poder contar con él, ¿verdad? Y si no, seguramente va a seguir teniendo ese reposo que sea necesario, ¿verdad? Pero eso lo vamos a consultar con los doctores. Y lo de Seba, la verdad que hizo un partidazo, para mí que sí, hizo un partidazo hoy, no porque yo le haya flojo en ese sentido lo hemos cambiado, sino creí que era momento también de Richard, porque precisábamos también de otras características, pero en general creo que Seba hoy fue muy decisivo en varias jugadas. Prácticamente casi no tuvo errores, ¿verdad? Errores podemos marcar en el sentido que ha perdido algunas pelotas, que es normal en el fútbol, pero después en general hizo un gran partido. Queremos aprovechar el momento que estamos, ¿verdad? Y en el lugar que estamos, tratar de hacer todo lo necesario en lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Tanto dentro de la cancha como en el día a día, y ellos han entendido bien, se está trabajando bien, eso lo puedo decir en el día a día, semana a semana, y eso lo vienen demostrando en los partidos, ¿verdad? Y esperemos que podamos seguir en este mismo camino. De ahora más se viene nuevamente un partido decisivo, que es el miércoles, y lo vamos a preparar de la misma forma como lo venimos haciendo para todos los partidos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Julio César Cáceres. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subellala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Borque, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo andás? Muy bien, Arturo. Muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Hace rato que no hablamos, Víctor. Sí, hace rato no me hace más caso, Arturo. No tenés que ser así. ¿Cómo andás, Víctor? Contanos, tu hijo Sebastián, contanos qué te dio sensación ayer jugando en la primera de Olimpia de arranque. Y felicidad completa, Arturo, orgulloso de él, feliz, la familia contenta. Y bueno, es lo que estaba esperando, una oportunidad, porque se estaba preparando para esto. Y bueno, está demostrando su calidad en lo que estaba haciendo. Claro, entre hoy hay diferencia en posición y en juego, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay mucha diferencia. No, por eso digo, en lo que eras vos jugando, apodado El Animal, y lo que es Sebastián, no quiero decir que tiene más riqueza técnica que vos, pero se entendió, ¿verdad? No, y por eso te digo, hay mucha diferencia, te digo. Es totalmente diferente a lo que era mi juego. Y bueno, hoy en día se utiliza muchísimo esa clase de jugador, ¿verdad? Que se busca muchísimo, y bueno, él tiene esa cualidad que demostró ayer, y tiene más para demostrar, porque está empezando recién. ¿Qué es lo que él te pide? Charlar, hablar, tiene la libertad de moverse en campo, vos le das la sugerencia. Por eso es importante que la gente sepa, donde vos jugabas, lo que vos hacías y lo que es Sebastián, son funciones distintas. Sí, es distinta. Por ejemplo, tampoco no es un volante tapón, es un volante recorrido, que tiene mucho recorrido en la cancha. Le gusta llegar en el área, le gusta patear. Él se mueve mucho, y técnicamente es bastante bueno, entonces eso también le ayuda muchísimo para demostrar todas sus cualidades. ¿Y cómo se sienten los muchachos? ¿Le respaldan sabiendo que tu hijo, con tu historia, rica historia en Olimpia, Víctor? Sí, bastante le apoyan, Arturo. Eso estoy muy agradecido también a los futbolistas que son mayores, que están ahí hablándole, le protege muchísimo. Eso es bastante importante para él, que le da la tranquilidad para estar en el grupo. Y bueno, yo siempre le agradezco mucho a ellos que le dan ese apoyo. ¿Te acuerdas cuando te pusimos el nombre de Animal? Vos no querías. Sí, me acuerdo. Nunca me voy a olvidar después del partido Copa Libertadores de Liga de Quito. ¿El gol que hiciste? Sí.
Pero un Ahí, animal, la ahí en verdad, ese partido vos me pusiste. No, pusimos el nombre, pero corría toda la cancha, venía, se iba. Eso le digo a Denis Caniza. Este tipo de recorrido, hoy Denis Caniza terminó, ¿eh? Terminó, ya no hay. No, pero no es por Sebastián el hijo, estamos hablando de los volantes de antes. ¿Es verdad, Víctor? No, totalmente. Hoy en día es muy distinto, son los volantes que tienen que hacer los recorridos de lo que era antes. Sí, así es, Denis Caniza. Totalmente. Bueno, Víctor, y lo de Sebastián, compañero niño, el hijo de... esta es una proyección y Olimpia da espacio a los jugadores jóvenes. Y eso está bien. Sí. Y después se asientan y se quedan. Sí, saludarte, Víctor. ¿Cuál fue la comunicación en el día, ayer? ¿Te envió un mensajito antes o ese sábado cuando se veía que ser el titular? ¿Le llamaste, le diste algún consejo? ¿Cómo fueron esas horas previas de Sebastián, Víctor? Bueno, las previas siempre fueron dándole fuerza, apoyándole siempre. No le pregunto si va a jugar, no. Más que estar feliz, contento, disfrutar de donde está. Y porque no es fácil estar ahí en el grupo, más que en el Olimpia. Y siempre fueron así, nada más. Desearles siempre éxito y nada más, ¿verdad? Y después del partido mensajeamos, porque estábamos muy contentos de poder sacar a la familia. Y más también que estaban sus tíos, sus primas, esperándole después del partido para terminar. Le tenía toda la familia ya también esperando después del partido. Sí, yo tengo todos mis hermanos y mi mamá están todos ahí en Ciudad del Este. Entonces también disfrutamos con él ese partido. Para conocerlo más, él de por sí tiene ese toque de primera, recibe visión de campo, siempre en formativas también jugaba así, se conecta rápido con los compañeros, creación, movimiento, o sea, donde uno observaba en el medio campo, allí estaba Sebastián. Así, de la escuela de fútbol era demostrar ya esa cualidad que tenía, la visión de juego, era muy inteligente, siempre fue inteligente en el campo de juego, entonces eso le hacía sobresalir en todos los partidos, porque hoy en día la técnica te ayuda bastante para demostrar otras cosas más de lo que uno tiene, ¿verdad? Su mazo tiene también pegado, ¿no? Es de pegarle al arco, ¿tiene algún gol en formativas así de ese formato o es más bien el tema de generación de juego y toque? No, tiene muchos goles, hay que entrar en la página de Olimpia y ver los goles que se hacen. Eso es bueno, eso es bueno. Tiene gol. Por eso le gusta mucho llegar en el área, le gusta mucho tener contacto con los arqueros. Está muy bien, Víctor. Bueno, lo mejor para Sebastián, tu hijo. Saludo a la familia, Víctor. Y bueno, toda la familia. Es la expectativa que crea el chico ya en primera división y a esperar con credibilidad lo que viene para él porque se mostró que tiene condiciones. Chao, Víctor. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, por llamar y un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Víctor, el Animal Quintana. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En septiembre, afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py. Seguinos en redes sociales como Caja Mutual. Bueno, el tema de Olimpia, habló Cáceres. Difícil para 12 la situación con el promedio. Sí, a 12 lo salvó esta fecha que no ganó a Meliano, porque si no hubiese estado ya en zona roja. Igual zafa, pero por poquito hasta ahora. Momentáneamente, pero está ahí. La próxima tiene un rival directo que es General Caballero de Mallorquín. El lunes que viene con en el triunfo Mallorquín. momentáneo a Meliano, cuando estaba ganando 1-0, le estaba complicando Sí, a sí. 12. Sí, Después porque se dio el lo empate estaba- y eso le vino bien. Lo estaba metiendo en zona roja. Depende Y más de lo que aún puedan sin hacer esa ellos. pérdida, sí. ¿Cómo se llama el juvenil de Libertad? Enzo González. ¿De dónde es? Enzo con S. Enzo con ese. sí. ¿Pero de No, dónde es? Bueno, sos periodista, no, no no sabes. tengo detalles sobre. Y no te interesa conocer detalles de eso. Nos pasaron la fecha de nacimiento. 0971-1080-10. Siempre están los oyentes del otro lado. Algún vecino, amigo que Carlos jugó Alberto con Paredes, él. que debe saber. Roberto. Roberto Paredes debe saber. Él es lo que Sumaba hago. de qué barrio es, si jugaba antes, no sé, fútbol de salón, que jugaba antes. Un vecino, amigo. 0971-1080-10. Se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda. Es un Matías Galarza parecido, para que tengan una idea. Es Matías Galarza.
para que tengan una idea, es Matías Galarza. Debe tener el mismo físico de Matías Galarza. Sí. Engancha, yo no sé si patea las dos piernas, pero es un chico. ¿Cómo se llama el chico? Enzo González. Enzo González, de los tantos en Libertad. Ya le dio la oportunidad a Garnero. Aquí encontré, stalkeando como siempre en redes sociales, pasó por Presidente Ayes. Formado en... jugó futsal en Presidente Ayes. Aquí las por eso decía publicaciones. niño. Sí. Tiene ese rasgo entonces. Es de ahí de la zona Barrio Grota, Cumbú. Sí, sí. ¿Dónde jugó niño? En Presidente Ayes, futsal FIFA. Presidente Ayes futsal. Veo aquí las publicaciones. Mira, el WhatsApp, pero Monumental también si alguno. Siempre hay algunos que jugó con él. Un chico ahí. ¿Cómo se llama? Enzo González. Enzo González. ¿Qué edad tiene? 17 años. Una criatura Sí. para un partido tan caliente como Sí, este. sí. Aquí son oyentes de Barrio Obrero y practicaba futsal en Presidente Ayes. Qué importante. ¿Y quién era aquí? Tenemos que saber quién era el técnico en Presidente Ayes en futsal FIFA. Es salonista y vive cerca de Ayes, dice. Otro oyente. Porque tiene esa característica de la primera pelota ¿Quién? que enganchó le derribaron. Sí. La segunda va a buscar la pelota en la media cancha. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí. Salió se tiró por el otro lado. 17 años, chiquilines. Sí, 17 años apenas. No se escondió en ningún momento en esos minutos que tuvo. Roberto, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal, Arturo? Un saludo para vos y todos tus compañeros. Roberto Paredes, Enzo González. Enzo González. ¿Quién es? Contanos de Enzo González, Roberto. ¿Cómo lo trajiste? Enzo González, lógicamente, lo seleccionamos, Zacarías, el que lo trajo de Nienburg. ¿Y después? Ahí tenemos un coordinador, Mena, y fuimos a ver a su escuelita, fuimos a ver y la verdad que me impresionó bastante. Un chico, le gusta mucho jugar, tiene un fútbol muy asociado y está haciendo paso a paso, digamos, una carrera que creo que va a culminar con mucho éxito. Enzo González, ¿cuánto tiene más o menos de estatura? No es alto. No es alto. Le dije yo que tiene que tener la estatura de Matías Galarza, que jugó en la selección, por ejemplo. Sí, yo creo que más o menos así está, pero es fuerte. Sí, si la primera ya recibió amaga, liga y después se va a buscar la pelota en la media cancha, atrevidito, peladores. Sí, es un chico que no quiere perder y hace todo el esfuerzo por, digamos, de quitar ventaja en un partido y ayudar al equipo. Es una perlita que tiene la formativa ahí. ¿Y qué vínculo tiene con Presidente Ayes? ¿Cómo? ¿Es cerca del Presidente Ayes, Villa Tacumbú? No creo que no, porque la escuela que nosotros le vimos es Nienburg. ¿Y después no se mudó para acá? ¿Dónde Sí, vive? Puede ser, porque yo no, la verdad que ahorita no tengo esos datos. ¿Y cómo va adentrándose a primera división? ¿Cuál es el coordinador ahí para decirle a Garnero, este es? No, yo pienso que Garnero tiene gente de confianza ahí dentro del cuerpo técnico de la formativa y que le estaban pasando los datos, ¿verdad? ¿Y qué más sobre Enzo, Roberto Paredes? Contanos más de él. No, es un chico muy sano, un muy buen chico, le gusta el fútbol, es buen estudiante, o sea que yo creo que es el perfil ideal para que un chico llegue. Tiene todas las condiciones, tiene el apoyo de su familia, del club, de todo. Yo creo que tiene todas las condiciones para llegar. ¿Y vos lo viste moverse en dónde más a Enzo? Y nosotros anteriormente jugábamos la formativa con enganche. ¿Entendés? Y más o menos empezó por ahí, después se tiró a la izquierda, a la derecha. Y él no tiene problema de perfil porque le pega también de derecha, le pega muy bien, pero yo pienso que la dinámica que tiene, ojalá mantenga y mejore en la primera. Yo creo que va a ser un buen elemento para el fútbol paraguayo. Diego Gómez ya se sentó, Diego ya está. Diego ya, gracias a Dios, ya está, y yo creo que tiene que ir creciendo porque tiene mucho más para dar todavía. Diego, Hablamos de Diego, ¿verdad? Sí,
Sí, sí. Bueno, ¿qué más sobre Enzo? Entonces que podamos decir que ayer debutó en primera. No, no, es un chico que tiene todas las condiciones, Arturo. Está rodeado por su familia, está rodeado por el club, está por sus compañeros, todo el mundo confía en él. Y tiene para dar, tiene para ser figura en el fútbol. Pero jugó en Aye el futsal FIFA, ¿verdad, Roberto? Los oyentes no están pasando esos datos. ¿O vos no tenías jugó en esa? Ayes. Puede ser porque también en Ñambú jugaba fútbol de salón. Claro, por eso le decían a la niña a los compañeros que jugó en Aye, jugaba, integraba. Por eso estamos... Porque jugaba fútbol de salón en Ñambú también. Bueno, Roberto, queríamos saber de... Gracias por tu tiempo, Roberto. Gracias a vos. Saludos, Arturo. Enzo González. Enzo González, Jugó en exactamente. primera en Libertad. Todos los miércoles aprovecha los descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país sobre Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py o llamando al 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. El 13 de julio te comenté lo de Enzo, dice Dragoto. ¿Cuándo Dragoto nos dijo eso? El 30 de julio dice. Ah, no. ¿Y cuándo lo que porque al aire dijo, vio? ¿O qué es lo que dijo? Oye, ella, el padre de la criatura, él. Dragoto, tu amigo. Sí, creo que comentó, pero no me recordaba el apellido. Ah, dijo, vio. Dijo, soltó un nombre. Yo no... No me acuerdo. ¿Por qué tenés que hacer No, así? no me acuerdo, capaz sí, pero... ¿Te acuerdas de Denis Caniza? Sí, señor, soltó un nombre, no me recuerdo más. Muy bien, Denis, muy bien. Escuchaste que te Dragoto. Otro oyente A nos vos dice te aquí, mensajeé, dice. A mí me mensajeó. En Atlántida también comenzó el chico. Bueno, es de Buena la zona salón. allí. No, pero este ya es campo, por lo que entiendo. Ahí está Nelson Zacarías. Nelson, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Arturo, a vos, a tu compañero de labor y a toda la audiencia. Estamos hablando con Roberto Paredes, te mencionó, hablando de Enzo González, Nelson Zacarías. Enzo González, ¿jugó fútbol de salón en Aye o Atlántida? Bueno, nosotros, ¿no te acordás del evento que hacíamos de Fútbol Dream, verdad? Sí. Bueno, nosotros teníamos un trabajo previo, preparamos los chicos de 13 años para la futura sub-14 a mediados de año ya, anticipándonos un poquitito a tratar los jugadores que creíamos que nos iban a ser útiles. Y el profesor Edgar Mena del Club José Mesa, que es coordinador nuestro en fútbol, nos habría acercado a este chico en las pruebas en Asunción. Yo tengo entendido que estaba jugando por el salón en José Mesa, pero también estaba haciendo sus armas en la escuela de fútbol Club Atlántida. Él es de Asunción, de Barrio Obrero. Y justamente con un chico llamado Hugo Benítez, él se había acercado a nosotros a través de Edgar Mena, y ahí lo evaluamos allá frente a la Conmebol y lo veíamos con muy buenas condiciones a pesar de su pequeña estatura. De su contextura física, lo habíamos elegido por ser un chico muy destacado. Sí, cerrando esta charla, Nelson, ¿cómo lo ves a él? ¿En qué función vos decís que ahí tiene que estar? Y no, yo creo que es un chico que patea muy bien, tiene mucha habilidad, mucha técnica, y por la contextura física que tenía, él era muy hábil en buscar los espacios vacíos y generar fútbol a través de su técnica muy bien depurada ya para esa edad en el que vino él. Solamente que el fútbol de salón, el fútbol futsal FIFA, lo ayudó muchísimo porque le ayuda mucho a los chicos a tener una técnica como para afrontar cualquier posibilidad o espacio reducido. Entonces él se caracterizaba por eso. Es muy buen generador de fútbol, ve muy bien, buenos pases, una visión que le ayuda muchísimo a ayudar al equipo y a, como te había dicho, a generar fútbol.
Muchísimas gracias, Nelson, por los aportes con relación a Enzo González. Gracias, Nelson. No, no sé, gracias por la deferencia y espero haber aportado algo para usted. Hay que seguirlo de cerca. Hay un chico que promete muchísimo, buenísima persona, buen estudiante y buen jugador de fútbol. Gracias Arturo. Gracias, Nelson Zacarías. Enseguida Brian Zamora. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Brian Zamudio, cortesía Tigo. Luchar, y Libertad ya empezaba a jugar los pelotazos, que a eso no nos convenía muchísimo. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Mencionabas, Brian, el partido de ayer, el ambiente que se vivió, que fue una batalla, la tensión también que se podía notar tanto en la cancha como por la televisión misma del partido de ayer. Los partidos que le quedan ahora a Cerro Porteño que le vienen son quizás más accesibles. ¿Cómo podés analizar los siguientes partidos que vienen a Cerro Porteño y la concentración del plantel para encarar esos partidos? Y yo creo que ayer se vivió un partido muy disputado, ¿verdad? También la gente empujando todo el tiempo, eso también nos ayudó muchísimo para poder nosotros estar 100% concentrados, 100% disputando cada pelota. Entonces siempre la gente te ayuda a motivarte muchísimo más, especialmente cuando jugamos en casa. Y yo creo que no estoy un poquito de acuerdo contigo, porque no hay ningún rival fácil. Todos los partidos, al menos que hemos jugado nosotros, todos nos fueron difíciles, todos nos jugaron de igual a igual, todo el mundo metiendo contra nosotros. Y yo creo que eso también hace especial al campeonato, ¿verdad? Porque prácticamente uno tiene que salir el 100% de cada partido, porque si no, no gana. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos. Ayer le hacía la misma consulta al profe Chiqui, también te lo hago a vos. Ayer no importaba el cómo, sino era ganar por todo lo que se vivió en estos últimos partidos, en las últimas semanas, sobre todo por parte de la presión también que existía del hincha para ustedes, Brian. Yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos obligados siempre a ganar todos los partidos, ya sea como o no como. El equipo ayer se portó a la altura del compromiso. Nosotros teníamos que sacar corazón, actitud, teníamos que pelear cada pelota, como siempre dije. Entonces yo creo que eso fue lo más resaltante del equipo ayer. Ayer el equipo mostró mucho carácter. Tal vez en otros partidos no metieron gol al último minuto por falta de concentración, por algún motivo, pero ayer el equipo se mostró a la altura del compromiso, y yo creo que ahora seguimos en carrera. Estamos en un momento donde tenemos que tener mucha humildad primeramente para poder trabajar, porque ya en 4 días tenemos un partido muy importante. Matías Lugo, Radio 1000. Brian, buenas tardes. Ayer se ganó un partido, como ya dijeron los colegas, importante un poco para saltar de este momento, esta pequeña, no sé si llamarle crisis que hubo dentro del equipo por partidos sin ganar. Y en esto hubo un factor más que importante en los últimos tiempos, que son las redes sociales. Yo te quiero preguntar, Brian, ustedes como grupo, ¿conversan sobre eso? ¿Cómo lo manejan? Porque si antes el futbolista estaba expuesto por el público mismo, hoy tiene otra hinchada, que es el tema de las redes sociales. ¿Eso ustedes cómo lo manejan? ¿Dejan en un segundo plano o hay un trabajo también por esa parte para poder sobrellevar? Yo creo que el futbolista en sí, ¿verdad?, siempre tiene esa presión encima, porque sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde estamos, sabemos en el club dónde estamos, y también sabemos la presión de la gente, vamos a decirle, ¿verdad? Porque es normal que la gente siempre quiera ganar, porque le ve a su equipo cada domingo, como todos dicen, ¿verdad? Tal vez a mucha gente la semana le importa cómo el equipo le fue para que pueda ser feliz. Entonces nosotros somos conscientes de eso. Yo creo que simplemente nosotros intentamos hacer de la mejor manera nuestro trabajo, y ya después ya también los rivales juegan. Entonces, como te dije, siempre presión siempre va a existir de aquí y a China. Siempre el fútbol siempre va a ser fútbol. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Brian, saludo a todos. Brian, en lo personal, ¿cómo te venís sintiendo? Porque venís jugando
de titular en todos los partidos, desde la Copa Libertadores, ahora también en el torneo Clausura, más allá de que hay otra vez un lapso de tiempo en el cual no venís marcando goles, le venís aportando esa voluntad, esa entrega, y es justamente lo que anoche destacaba Francisco Chiqui Arce. ¿Decís que estás en un 100% de tu plenitud o falta todavía algo más de aquel Brian goleador, por decirlo así, que se vio en Turquía y en parte en México también? Yo creo que sí me siento muy cómodo, de a poquito estoy trabajando, como siempre vengo diciendo, ¿verdad? Con mucha humildad, con mucho trabajo, paso a paso, y los goles van a llegar, los goles... nunca me desespero cuando los goles no llegan. Lo que me importa sí es mi trabajo, siempre tener mucha predisposición para el equipo. Eso siempre me cobro conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, falta muchísimo todavía para poder llegar a mi nivel máximo, pero estoy trabajando de a poco. También el profe ayuda muchísimo en ese sentido porque nos da confianza plena a todos, no solamente a mí ni a uno, sino que a todos, porque él también sabe el equipo que tiene, sabe el plantel que tiene, como pasó ayer, ¿verdad? Claudio y Moreno se sintieron mal y tuvieron que entrar otros compañeros que también entraron y hicieron muy bien su trabajo. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Brian, ¿cómo sintieron ustedes estos partidos sin poder conseguir la victoria? Agosto fue un mes complicado porque no se ganó. Vinieron las manifestaciones, el reclamo de los barras, cómo ustedes estaban como grupo, no salían las cosas, y cómo lo sintieron todo eso, ese tiempo donde no salían los resultados. Y la verdad que sí, pasamos semanas difíciles como ayer mencioné, y el equipo se portó, el grupo estuvo muy unido bastante en lo que es en lo anímico, ¿verdad? Porque siempre unos que otros sienten más la presión, pero yo creo que el equipo tuvo mucha comunicación. El cuerpo técnico también siempre estuvo de ahí de cerca para poder ayudar, porque no es fácil vivir una semana, como bien dijiste, un mes sin ganar, no es fácil para nadie. Entonces, más para nosotros que estamos dentro, nosotros somos que entramos en campo para poder mostrar, ¿verdad? Y el equipo siempre intentó, simplemente no se dieron las cosas, y ayer, gracias a Dios y al trabajo de los compañeros, se pudo ganar el partido. Nelson Rivera, Radio 1. Brian, puertas para adentro a nivel compañeros, el staff técnico, habiendo pasado, mejor dicho, estas 9 fechas, ¿ustedes cómo ven el campeonato? ¿Consideran que hasta el final van a pelear 4 equipos, que será finalmente un mano a mano, será entre 3? ¿Ustedes creen que se mantendrá este nivel de competitividad de 4 luchando por el título hasta el final, o cómo están observando el campeonato? Y la verdad que se ve, ¿verdad? El campeonato está muy disputado, está muy reñido, como se dice. Entonces, hasta Tacuarembó estaba peleando con Nacional para poder estar ahí arriba. Entonces, se ve que el campeonato está muy disputado desde arriba para abajo. Entonces, nadie está regalando nada. Ya se están definiendo muchas cosas, el descenso, el campeonato. Entonces, nosotros, como te dije, con mucha humildad, con mucho trabajo, vamos a seguir peleando. Y lo más importante es que estamos en carrera, estamos a tiro, estamos ahí cerca. Entonces tenemos un partido el viernes, como te dije, de mucha importancia. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. De lo que mencionaba también el colega Brian, la última victoria de Cerro Porteño fue el 30 de julio, en todo agosto no se ganó, en contra Deportiva Emeliano con doblete tuyo en el este del país. La importancia del partido de ayer, no solo por el rival, sino por cortar esa mala racha y también aprovechar este envión anímico con la victoria, tratar de corregir los errores que se tiene y seguir hilando esta racha de victorias para no perderle la pisada al tradicional rival que está en la punta, Brian. No, ayer nosotros nos jugamos muchas cosas, ¿verdad? Nos jugamos un partido muy aparte, como se dice, porque sabemos lo que es Libertad, porque tiene grandísimos jugadores, tiene un equipazo. Entonces, lo que nosotros queríamos primeramente era luchar, medirnos también nosotros y estar a la par de ellos. Y yo creo que se logró eso ayer, y también cortar esa mala racha, como dijiste, más importante para nosotros, porque es más fácil corregir errores con victoria que con empate o con derrotas. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM.
Brian, desde que estás en Cerro, ¿te parece que ayer fue el partido donde más desgaste tuviste? Porque realmente te vimos sacrificándote bastante en los 90 minutos. Y también, si tu objetivo personal, aparte de hacer una buena campaña y lograr el título con Cerro, es volver a la selección teniendo buenos rendimientos, Brian. Y yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ayer fue un partido muy disputado, ¿verdad? Y como te dije, estaba muy preparado todos para poder enfrentar a Libertad ayer. Sabíamos que Libertad tiene jugadores muy rápidos en los costados, en el medio, atrás tiene mucha fuerza, arriba sabemos el potencial que tienen porque todos los partidos vienen marcando muchos goles, entonces era un reto para nosotros. Ayer se vio también la voluntad del equipo, eso para mí vale por mucho. Y también la selección yo creo que es un premio, ¿verdad? Ya tuve muchas convocatorias, siempre fue un premio a lo que es lo que uno hace en su club. Y yo creo que de a poquito voy a llegar a mi nivel y yo sé que puedo dar más y también eso va a ser un premio para mí la selección. Matías Lugo, Radio 1000. Brian, el próximo partido está programado en Los Jardines del Quelito, la cancha de River Plate. Ayer hablaba Chiqui, parece que vamos a tener que entrenar, decía él, en la ollita, como para poder adaptarse. ¿Cómo vos calificás, digamos, el fútbol paraguayo en sí, en el presupuesto de los clubes, en lo que tiene que ver con el estado del campo de juego? Y si esperan ustedes que pueda cambiar a último momento y se pueda jugar en algún otro estadio. Y nosotros tenemos que adaptarnos a todo, ¿verdad? También tenemos una cancha que podemos entrenar y es parecido a la cancha que vamos a jugar. Nosotros tenemos que, si queremos salir campeón o queremos ganar los partidos, tenemos que adaptarnos a todos y a todas las canchas. Entonces no queda más que trabajar, como te dije. Va a ser una final para nosotros porque estamos ahí cerca, estamos en carrera y yo creo que ese partido va a ser muy importante. Jorge Izquierdo, Universo 970. Brian, quiero trasladarte a la selección ahora, porque arrancó un nuevo proceso en el cual también vos fuiste parte ya de las eliminatorias pasadas y ahora estuviste en el microciclo pasado. Si bien es cierto no quedaste para el partido contra México, ahora se vienen otros dos amistosos muy importantes. ¿Cómo vas viendo este nuevo arranque? Se ganó, es importante eso, hay cosas por corregir, pero seguramente en lo personal también trabajas para eso, para ser considerado y aportar también a esta selección que obviamente empieza a dar un panorama más esperanzador de cara al futuro, Brian. Y yo vi el partido, ¿verdad? Yo creo que se jugó contra una selección de mucha jerarquía. Yo que estuve ahí un año le conozco a casi todo el mundo y yo sé que se ganó a una selección y a un entrenador también muy dinámico. Entonces yo creo que se valora muchísimo también eso. También muchos chicos fueron llamados y estuvieron y se ven que tienen muchas condiciones para estar en la selección. Yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Darle oportunidad a todo el mundo, poder observarle a todo el mundo y ya el técnico va a tener siempre sus opciones, quién llevar, y yo creo que eso también amerita mucho al fútbol paraguayo porque fueron muchos chicos de acá y estuvieron al nivel del compromiso. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro. Así se cierra cortesía, digo, por Paraña se murió Cerro. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Guerrero habló en conferencia ayer. Sí, estaba molesto con los pasapelotas y con la actitud del cuarto árbitro y del árbitro, que le sacan la tarjeta fácil, que tiene mucha personalidad para amonestarlo a él, dice. ¿Qué pasó con Cubilla en un partido que gana Olimpia Clásico? No. ¿Y vos no sabes? No. Cancha Cerro. Olimpia Cerro. Ah, vos no sabes. No. Yo no sé de ni caniza cómo es la vida. ¿Vos sabes? No. ¿Vos sabes? No. No, yo no la voy a... No creo. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué tal, doctor Monge? ¿Cómo te va? Hola. Buen día, Arturo. Para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. Bueno,
una sí, otra no. Resultado en campo no, en recaudación altísima la recaudación ante Olimpia, doctor. Sí, creo que fue una fiesta deportiva, un estadio lleno. Creo que en ese sentido el fútbol salió ganando. Era con un fútbol relativamente estratégico, ¿verdad? Que plantearon ambos equipos, ¿verdad? Lamentablemente no pudimos sacar un resultado favorable, pero seguiremos remando y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a seguir sacrificándonos hasta obtener los resultados deportivos que nos convienen. Bueno, no dejamos de mencionar lo futbolístico, pero no podemos escapar a la recaudación fantástica. Casi 1.000 millones, 988.250.000, 23.869 pagantes y 25.459 ingresantes. ¿Vos podés decirnos cuánto le... Perdón la risa, ¿verdad? Ustedes saben mejor los números punto por punto. Así mismo yo no... Ahora me está diciendo así. ¿Vos no sabías cuánto recaudaron como presidente del 12? Sí, sé, no, pero yo te digo, admiro nomás como lo está diciendo, ¿verdad? Exactamente así como está, ya voy a estar mejor informado que todo. Así es que te la sabes toda, parece. Bueno, como tenemos los resultados precisos de la recaudación, 988.250.000, tenés que decirnos cuánto le quedó líquido al 12, pagando todo. No, esto fue un acuerdo en la organización, fue un acuerdo de parte, ¿verdad? En donde todo era 50 y 50, tanto el ingreso y el costo operativo, ¿verdad? Y de hecho, eso se va a ir ejecutando y en el transcurso de la semana seguramente eso se cierra definitivamente, ¿verdad? Pero la organización en sí, que dicho sea de paso, ¿verdad? Creo que por lo que he visto allí en el estadio y los alrededores, estuvo a la altura de las exigencias de este evento deportivo, ¿verdad? Estuvo bastante bien organizado y bueno, pero el acuerdo que tuvimos allí para ir a hacer este espectáculo era 50 y 50. Riesgo compartido, es decir, pagando todos los gastos miti. Sí, señor, era así mismo. ¿Y son altos los costos operativos? ¿No baja de 250 millones entre todo, doctor Monquet? Y más o menos así es. Sí. Es alto, pero vale la pena, como te digo, es un evento deportivo bastante grande y creo que la organización tiene que estar a la altura de la exigencia como para que todo salga bien, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo de que por lo menos desde lo que yo pude observar, estuvo excelente esa organización. Muy bien, pero te dejó un dinero importante, por eso llevaron al este el partido. Claro, eso es sin lugar a duda, ¿verdad? De que va a aportar su grano de arena para nuestra necesidad, eso es innegable. Por eso quiero preguntarte, porque ahora Guaraní va a Ciudad del Este y otros van a Ciudad del Este, llevan Olimpia Cerro, lo de las grandes recaudaciones. ¿Idea aproximada de lo que le dejó el 12 de octubre, doctor Monjes, económicamente hablando? No, y estarán alrededor de los 300 a 350 más o menos por parte. 300 a 350 millones por parte. Bueno, y futbolísticamente, doctor, ¿qué te preocupa, qué te deja la situación de permanecer en primera? Difícil el panorama. Sí, bastante complicado, lastimosamente, a pesar del trabajo continuo, el sacrificio de todo lo que estamos involucrados en este proyecto, ¿verdad? No nos están saliendo las cosas, se nos van quemando los cartuchos, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a seguir trabajando duro, ¿verdad? Hasta conseguir el objetivo, ¿verdad? Y bueno, ojalá que los partidos que se vengan podamos nosotros ir sacando los resultados que nos convienen. Doctor, ¿el penal ayer qué le pareció? El penal lo cobró el árbitro. Entonces, si lo cobró el árbitro, es penal, ¿verdad? Después el resto ya
la polémica ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ya se ejecutó, ya se hizo el gol. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones, algunas veces se da por algunos árbitros cobran, otros no, ¿verdad? Está a criterio del árbitro. Pero sí le dejó alguna duda por lo que interpretó, ¿verdad? Y sí, pero se respeta, así como yo te digo, ¿verdad? ¿Quién lo cobró? El árbitro, entonces es penal. Así es que, pero seguimos luchando, como te digo. Presidente, mirando los últimos rendimientos y con cambio de técnico incluido, 12 de octubre no pudo sumar hasta ahora desde que llegó Héctor Marecos, es cierto, son 2 partidos recién, pero ¿qué es lo que más le preocupa hoy cuando ve al equipo dentro de la cancha y no está sacando resultados, pero en el rendimiento, ¿qué le inquieta en este momento de la temporada? Y lo más preocupante es que nos hace un gol fácilmente, ¿verdad? Y siempre en los primeros minutos da la sensación que por allí le cuesta mucho acomodarse de entrada, ¿verdad?, a nuestros jugadores, ¿verdad? Eso es una y otra vez nos está ocurriendo. Y bueno, no tenemos que encontrar la vuelta para darle una solución, ¿verdad? Habitualmente, llegado un momento determinado dentro del campo de juego, en la disputa, hay momentos donde jugamos bastante bien, ¿verdad? Pero muchas veces ya es insuficiente como para revertir un resultado. Bueno, doctor Monge, cambiaron de técnico lamentablemente para Marecos, para el equipo, para ustedes. Aún no pudieron ganar. Pero bueno, esto se está cerrando de a poco la primera rueda del campeonato. La permanencia en la categoría del 12 de octubre. Y ahora viene General Caballero. Sí, es un partido complicado. Ahora 2 equipos muy necesitados en la tabla de promedio. Y creo que esperemos que sea una fiesta deportiva, ¿verdad? Y que gane mejor. Gracias por este tiempo, doctor Monge, muy amable. Mucho gusto. Gracias, amigo. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegaron los Blue Days de Samsung. Hasta el 11 de septiembre vas a encontrar los mejores descuentos en smartphones, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas, ya participas del sorteo y si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. ¿Por qué Garnero se nos molestó? El tema de los pasapelotas. Que para ellos tardaba mucho en la reposición y a los jugadores de Cerro le entregaba la pelota en la mano. Una cuestión que en realidad es lógica, porque obviamente si el pasapelota local, de Cerro no le va a dar al jugador de Libertad para que haga rápido el lateral. Pasar, le dijo algo ahí, un saludito. Yo creo algo que le dice se plagueó porque perdió nomás, porque si no ni se iba a acordar el pasapelota. ¿Qué le hizo Cudilla a Cerro? Eso venía Arturo. No, con eso decía lo de Cubilla. ¿Qué pasó? No sé. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cierto, Víctor Nimura? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Ya conté, dice, ¿para qué voy a contar más? Yo no me acuerdo. ¿Vos? No me acuerdo. No. Iba al Lego Cubilla, Seba. Hasta esos detalles, Seba. ¿Vos lo tuviste como técnico? Sí, lo tuve. ¿Y a Silvio de Pelín? Ah, sí. No sé, de Pelín, pero... Pero Pelín futbolístico, digo, en el buen sentido de la palabra, no lo palabra. digo mal, al lado con total respeto. Pelín Pillon, futbolísticamente hablando, astuto, rápido. Me tocó todo el mejor Cubilla a mí. El mejor, y ese Sí. fue el mejor Cubilla. Mejor todavía.
¿Cómo se percata? En cancha de Cerro La Olla, no te conté ni la historia. ¿A vos no te interesa vos sos milenio? No quiero más contar cosas viejas porque no le interesa a nadie. Quieren saber qué pasa ahora, viene, no viene. Te mandan por Perito Sarabia, esta mesa no le da voz. ¿Te acuerdas lo que hizo Cubilla con Cerro? No me Se acuerdo. armó un problema terrible, pues. Pero ese no fue el problema de él. Ese fue el problema de la inocencia del Cerro. Y Cerro no se percató. No. ¿Vos te acuerdas, Víctor? No. ¿No te acuerdas del tiro libre de Eduardo Ortiz? No. Arco Avenida Quinta. Carlos Maciel pitó el tiro libre para Olimpia. Eduardo Ortiz el tiro libre. ¿No te acuerdas? ¿Eh? Vos eras el árbitro. ¿Sí? Carlos Maciel. ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Qué es lo que...? ¿Sí? No, que vos sancionaste ahí. Y ahí hemos estado toda la siesta, veo. ¿Sí? Con Asismed consultás sin salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica, casos respiratorios. Podés agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en las redes sociales @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Le hizo disfrazado Olimpia Víctor, niño tenis. Con esa pelota de Olimpia metió en la cancha y le metió en un lugar estratégico porque las pelotas estaban detrás de los arcos y no había mucho en Cerro. Y mientras la pelota se... ¿Hay cuántas pelotas? ¿Hay cuántos pasapelotas en la cancha ahora? Y ahora hay 2, 4, 8 por lo menos. No, está en el arco, uno ahí, otro ahí, nomás era en cancha de Cerro. Olimpia pasa a ganar el partido 1-0. Callado. ¿Y se da cuenta? Y la pelota tarda en volver, porque el pasapelota de Cerro tenía que recorrer un tiempo para entregarle que se reponga el fútbol. ¿Se dijo el Zuliánico? A un asistente. ¿Cuántos tenemos acá los chicos? ¿Tenemos ahí? Sí tenemos. Estos de que están con el equipaje que trae, lleva. Anda a poner un chaleco que sea en pasapelota. No le vaya a poner, no tienen todo identificado. Que entren nomás. Después que le saque ya hace falta. ¿Qué estoy inventando, viejo? No. Bueno, listo. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Vía Yaguareal, ¿me permití? ¿Yaguareal? Vía Yaguareal yo. Estamos con Escucho. Pedro A Sanabria. ver. Bien Nacional plantado. Bien en el primer tiempo. Bien presencia, ¿verdad, niño? Sí, muy buen partido. Muy buen partido. Y ocurre que digo en la mesa nacional y me miran, incluyendo a la Deni Caniza. ¿Cómo que no te da crédito, Pedro, a usted Día Nacional? ¿Por qué vio eso? No te escuché, Arturo. No. Que parece que no le dan crédito a Nacional, ¿por qué? Y es mejor ir de abajo para arriba, Arturo. Yo creo que no somos los favoritos. Nada más que eso, yo creo que por, no sé, llamarle plantel, por un montón de factores. Y yo creo que es lindo ir de menor a mayor y poder hacer bien las cosas. Ahora nosotros hemos, con el plantel, voy a reiterar, hemos tomado un camino, un compromiso que es la de sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, eso es lo más lindo que se notó al término del partido, el festejo, porque fue un partido muy difícil ante un equipo que estaba en alta y que venía haciendo bien las cosas. ¿Por qué lo pusiste en el banco a Bruera? Tácticamente, ¿por qué? Porque realmente cuando nosotros vinimos a Nacional, el titular era Fleita, y yo consideré que tenía que jugar Bruera, y las veces que jugó hizo muy bien. Después uno analiza y también ha tenido su pequeño bajón. Consideramos de que Fleita tendría que volver a jugar y bueno, está arrancando él, pero son dos grandes jugadores, uno más goleador que el otro y el otro de otra característica, pero nosotros tomamos siempre también las decisiones respecto al rival que vamos a enfrentar, la característica del rival, pero lo más lindo en
en el plantel que hay, Arturo, hay una buena relación, hay una competencia sana y al que le toca jugar trata de aprovechar, y el que no, uno lo ve en el banco y lo ve en la semana que está entrenando a full para ser nuevamente tenido en cuenta. Achicarte los espacios en el primer tiempo y te fuiste arriba en campo ajeno contra Tacuary, no le dejaste mover mucho. Sí, teníamos, una de las cosas que estamos tratando de implementar, es tratar de ser protagonistas ya del primer minuto, lo hicimos también en Villarrica, pero ser inteligente, eso implica que tenemos que saber atacar como también no descuidarnos atrás. En el segundo tiempo, en el entretiempo más bien yo manifesté y en todos momentos sabré que atacar pero no regalarnos. Entonces creo que las cosas van por buen camino y esperemos nuevamente en cada partido ser un equipo prácticamente ordenado como siempre fueron mis equipos. Pedro, dentro de ese orden, muestra un poquitito también los números en el campeonato. Solo 7 goles hasta aquí recibidos por Nacional en 9 partidos, Pedro. Sí, hemos mejorado bastante en lo que refiere al orden táctico. Anteriormente no entraban muy fácil los goles. Hoy día creo que hay una mayor complementación y compromiso de parte de todos, porque ustedes verán, los extremos tienen que ayudar para defender y también los delanteros. Eso son una manera de juego que tenemos nosotros y bueno, está dando también eso a nivel de resultados. Mirando lo que se viene, ¿hay algún jugador que podés recuperar en la semana, Pedro, para lo sucesivo? ¿O algunos que ya están complicados que no podrían llegar? En el caso de Espínola ya se pierde el año. ¿Y los otros que te venían también complicados? Y realmente ninguno de los tres. Espínola, el caso de Claudio Núñez y Prieto no van a poder esta semana todavía estar presentes. Como dijiste, Espínola está prácticamente descartado para este campeonato y los otros dos no. Y bueno, lo vamos a trabajar. Tenemos un plantel bueno en todo sentido, competitivo, que es lo más importante, y tenemos el día miércoles por Copa Paraguay ante Sol y el domingo con Ameliano. ¿Cuál es la idea para el partido de Copa Paraguay inicialmente, Pedro? ¿Equipo titular o ir mechando? Todavía no estoy mirando todavía al rival de turno y fundamental el equipo que vamos a poner, porque llevamos pocas horas de recuperación. Quiero darle hoy nuevamente y mañana por la mañana decidir quiénes son los que inician el día miércoles. Bueno, Pedro, seguiremos charlando. Vos decís jugar callado nomás ahora, Pedro, ¿verdad? Sí, Arturo, es lo que viene de atrás y ese son los que estamos fuertes. Yo le dije a los muchachos y ellos miraron allí cuando le dije, me miran en televisión. Incluso Denny Caniza, tu amigo, tu compañero. Sí, pero es normal eso, Arturo. Yo considero que a veces tenemos favoritismo y bueno, vamos a ver hasta cómo termina el campeonato. De la mejor manera tenemos que ser para Nacional. Prioridad entrar en una Copa Internacional y yo mediante ojalá se pueda dar otras cosas. Después alguna vez vamos a recordar en cancha de River, Pedro, cómo andaba bien, Arturo, ¿te acordás? Sí, vos no estabas, yo te dije y vos me dijiste, ¿para qué me voy a mover? ¿Te acordás? Así mismo, Arturo. ¿Qué lección me diste? Vos fuiste muy respetuoso porque me hubiera dicho, no vaya a ser entrometido con mi vida. Yo me fui, me acerqué y... ¿Te acordás, Pedro? Sí, me acuerdo, Arturo. Yo creo que, gracias a Dios, siempre he tomado las mejores decisiones en mi vida y espero seguir siendo de esa manera. Sí, ahí nos vamos a dejar. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Dale, chao, que chao. El River de Buenos Aires habló. El River de Buenos Aires. Yo voy a poner entrometido. Él estaba así. Así. Y así está. Y yo llego, niño. Acá está recostado acá. Sí. Bueno, listo. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. De un vaso por día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT anima a soñar 2.700 millones en premios. Che Poremoy.
Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puedes elegir gratis y llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. ¿Cómo te va, Juan Darío Cáceres? Muy bien, ¿cómo te va, Arturo? ¿Cómo estás? Juan Darío Cáceres, ¿está en Mallorquín? Estoy acá en la cancha ya de Mallorquín, de General Caballero de Mallorquín. Sí. ¿Y concentrado en En Ciudad este del momento llegamos y estamos ingresando en el campo de deporte. Está en muy buenas condiciones. Concentrado en Ciudad del Este concentraron, ¿verdad? Sí, en Ciudad del Este, en Hotel Noville. Y bueno, Sí. y ahora... Ahí estuvimos la otra vez contra 3 de febrero también. Un hermoso hotel, 5 estrellas, muy bonito. Bueno, Muy el bueno. niño Jorge queda contigo porque él sigue mucho la intermedia, el niño Jorge. Y ahí hay la pregunta para Juan Darío Sí, Cáceres. saludarle a Juan Darío. Meternos, es cierto, en el partido en minutos, pero en la semana nuevamente salvaron otra situación complicada. Así como se salvó en su momento lo de Díaz, igualmente lo de Borja. Así como está el campeonato dentro de la cancha, está el que se juega fuera de la cancha, igualmente Juan Darío. Sí, de todos lados, eso es normal, de todos lados nos atacaron, demandas, algunas que otras cosas, pero estamos tranquilos, hemos sorteado un problema más, ¿verdad? Y estamos ahora en un partido clave para nuestras pretensiones, ¿verdad? Que ante muchísimo público, me imagino que esta gente acá de Mallorquín también van a llegarse, y de Luque también lleno, pues sí, cantidad ya nos recibieron ahí al llegar una cantidad impresionante de gente de Luque, ¿verdad? Que están llegando ahora, y bueno, esperemos que todo vaya normal, dentro de la normalidad, ¿verdad? Hay un excesivo control sobre la gente de Luque, ¿verdad? En cada cupé nos enteramos que camiones enteros bajaron, gente con niños, qué sé yo. Está dentro de las generalidades de lo que es el fútbol, ¿verdad? Pero ayer, por ejemplo, vimos un estadio lleno el 3 de febrero con gente de Olimpia sin ningún problema. Y el tema es muy sencillo, Arturo. La policía sabe quiénes son los bochincheros, los que siempre están creando disturbios. Y bueno, a eso tienen que, saben, conocen perfectamente, a ellos tienen que controlarlo y dejar al resto tranquilo, ¿verdad? Son todas familias con sus hijos que vienen a ver un encuentro a través de sus colores, ¿verdad? Y esperemos que la policía también actúe con corrección y que esto sea una fiesta al deporte, como está haciendo Luque en la intermedia ahora por todo el interior del país. ¿Vos decís que hay con algunos sí, con otros no, con los hinchas? Y sí, un control excesivo, ¿verdad? Porque allá al salir de Luque no ya son controlados. Ellos tienen una lista que la propia directiva de Luqueño había denunciado en su momento, ¿verdad? Y saben ellos todo. Lo que pasa es que estaban metidos en un poco de política y qué sé yo, y entonces a los líderes siempre están por ahí el libre, vivito y coleando, como se dice seguramente. Entonces, vamos a ver. Ojalá que esto sea una fiesta, que la gente local también aporte lo suyo y que no pase a mayores cualquier aliento hacia sus respectivos clubes. 5 fechas y termina la intermedia. Bueno, para ustedes le queda una más, son 6. Sí. Hoy con este va a ser 6, ¿verdad? Sí, señor. Después nos queda el siguiente partido es con justamente con Trinidense, ¿verdad? Que es el otro gran candidato. Después nos queda otro difícil en San Lorenzo, en cancha San Lorenzo. Y tenemos 2 de mayo en Pedro Juan y Colegial. Por eso cerramos. Bueno, yo creo que hoy es un partido clave hoy. Sí, señor. Bueno, Juan Darío, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo. Hasta cuando guste. Gracias, Adiós. Juan Darío Cáceres, vicepresidente de Luqueño.
En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero. Disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Llegaron los lunes de carnes a Stock y Stock Express. Bola de lomo el kilo, 39.450 guaraníes. Carnaza, paleta por kilogramo, 38.950 guaraníes. Mondongo el kilogramo, 13.950 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Rodato Inspiration. Listo, bases y condiciones en kia.com.py. Hola Arturo, saludos para todos. Edgar Mesa es el que le enseña al profesor, dice así, a Enzo González, de Libertad. De Libertad, porque es de Ñembuy, de la escuela. ¿Se entendió? Es de ahí, de José Mesa, el club de fútbol de salón. Sí, el fútbol de salón de Ñembuy, donde comenzó Enzo González. Y vos lo viste con Enzo González. El que lo vio bien y lo conoce bien es Roberto Coronel, nuestro compañero. Pues su hijo practica con él y había hablado ¿Y por qué no lo dijo antes? Ya me había hablado bondades antes de esto. Y también nos habló el arquitecto de la Goto de eso. Pero ahora está en la mesa. Y vamos a hablar con el que le enseña sus primeros pasos, ¿verdad? Sí. Antes de pasar al fútbol de campo. Docentes, profesores en el fútbol de salón. La mía, ¿qué hace ahí? Copa Paraguay tiene Olimpia Libertad el miércoles. ¿Qué hace acá? Ya está preparando la transmisión. Sí, el 2 días antes prepara. ¿Cómo te va, Edgar? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bueno, Edgar Mena, vos sos Ñembuy, fútbol de salón, hablamos de Enzo González. ¿Cuánto tiempo lo tuviste con él? ¿Cuánto tiempo? Y Enzo estuvo con nosotros casi 3 a 4 años, estuvo con nosotros jugando futsal por Ñembuy, por la escuela de fútbol José Mesa. De la C9 que estuvo, entonces C9, C11, C13, 3 categorías estuvo con nosotros jugando Enzo González. ¿Y cómo te das cuenta que puede, que es que va a llegar? ¿Cómo se sabe? Y por las condiciones que tiene el chico. Nosotros, por ejemplo, acá en Ñembuy tenemos varios chicos que son salonistas que están jugando en primera división. O sea que la gran mayoría el fútbol de salón le ayuda muchísimo para luego transmitir también fútbol de campo. ¿Quién, por ejemplo, en Ñembuy en primera división en otros equipos? Y jugó Jorge Núñez, que estuvo en Cerro. Jorge Núñez, Ariel Bogado, William Santa Cruz. Y también está ahora en Tacuarí Elías Ayala. Está Rodrigo del Valle también, que estuvo por nosotros acá en José Mesa. O sea que hay varios valores que están en la capital jugando también. Después de Junior Alonso también estuvo en José Mesa en fútbol salón también. ¿El Junior Alonso estuvo contigo? Sí, no conmigo no, estuvo con otro profe, pues sí, pero estuvo ahí, digo, dentro de Ñembuy, en futsal. ¿Cómo? En futsal también Junior. Sí, jugó Junior también. Su papá apoya muchísimo el fútbol de salón acá en Ñembuy, el señor Osmar. Ah, brillante. Y Enzo González no tiene estatura alta, mediana, pero es peleador y técnicamente muy bueno. Sí, era rapidísimo, fútbol de salón era rapidísimo, tenía mucha técnica, era rápido y jugó mucho campeonato con nosotros. O sea que también estuvimos por el interior compitiendo y siempre marcó la diferencia, siempre marcó mucho la diferencia. También con nosotros estuvo acá Rodrigo Villalba, el que estaba en Guaireña, que salió campeón del mundo de futsal, también estuvo con José Mesa también. ¿Y Tito Torres? También, Tito Torres jugó también. Tito Torres también jugó en lo mío primero, se llamaba su escuela de fútbol. Viste que hay un torneo interno de fútbol de salón que se juega en Ñembuy y varios valores tenemos acá en Ñembuy que juegan fútbol de salón. Bueno, y Enzo, varios chicos. Enzo, ¿qué tiene tanto vos? ¿Y cómo le ves a él? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué te triunfa, va a triunfar? ¿Cómo? Y lo primero que es un buen chico que tiene técnica, tiene rapidez, tiene buen dominio del balón y lo más importante que es muy serio el chico, siempre fue responsable, siempre tuvo el apoyo de su familia y es un chico que de abajo inició. Yo justamente le llevé a Libertad a él, para la prueba le llevé junto al profesor Paredes y el profesor Néstor Zacarías, le llevé y al instante, en la primera, segunda práctica le dejaron ya a él en libertad, porque era un chico que marcaba mucho la diferencia. Y hace rato ya que le estaban diciendo que cualquier momento podía debutar y gracias a Dios ayer le llegó la oportunidad.
Edgar, ¿y a qué edad fue esa prueba? ¿En qué momento de la vida de Enzo González lo llevaste? Para la sub-14 fue eso, para la sub-14. O sea, cuando completó todo ese proceso, C9, C11, C13, ¿sentían ustedes que ya era el momento de cosas más grandes, por así decirlo? Por eso fue a Libertad. Sí, la verdad que lo que pasa es que también la gente de Libertad también hace pues, también mucho seguimiento a los chicos del interior cuando hay torneos nacionales de fútbol de salón, se van los ojeadores y observan, porque así como también Julio Enciso jugó varios años fútbol de salón, jugó en contra nuestra, y todo Julio Enciso muchos años jugó en fútbol de salón, que ustedes saben bien, y nosotros nos damos cuenta que cuando jugaba fútbol de campo y salón, igual él la mantenía al mismo nivel, la velocidad, el dribbling que hacía, o sea que era un chico que marcaba mucho la diferencia, se notaba lo que podía triunfar y gracias a Dios le está yendo bien. Edgar, en el caso de él, muchos oyentes nos dicen inclusive que jugó en Atlántida, en Ayes, ¿y en qué momento? O jugaba en los dos equipos a la vez? ¿O después pasaba? Sí, jugó también. Cierto, jugó en Alas y en Atlántida, porque anteriormente pues, era libre el juego, el que vos podías jugar futsal FIFA, claro, fútbol salón, y lo que hay es esa regla que no se fue, pero él jugó también en Alas y en Atlántida, tuvo también recorrido por ahí él, eso es cierto. Y bueno, ayer debutó Enzo González, vos lo conocés muy bien en Primera Libertad, 17 años, lo vimos muy bien, pocos minutos, pero respondió bien, y esperamos mucho de él, en el fútbol paraguayo se va a esperar mucho de él, Edgar. Claro que sí, que es un valor que está creciendo y que nos demos en buena mano en la selección que necesitamos. Muy bien, chao Edgar, gracias. Dar gracias a usted, a la orden. Gracias, Edgar Mena de Ñembuí, Futsal. José Mesa. José Mesa. Dice Oscar Ullión, ¿por lo conoces a Oscar Ullión, niño? Sí, saludos para Oscar. Dice, grandes jugadores en Brasil comenzaron Futsal, Ronaldinho, Coutinho, Neymar, Ronaldo, Romario, Robinho, Kaká y compañía. Mira. ¿Vos le conoces a Enzo González? Jugadorazo Arturo. Jugadorazo Arturo, al punto tal que más temprano le decía a Julio Samaniego, es una mezcla del mago Alvarenga con... ¿Cómo se llamaba el zurdo este? Iturbe, Juan Manuel Iturbe. Lo vimos bien, pero técnicamente bien. Hay una pelota que recibe el señor de Platea. Sí. Pudiendo hacer el centro, engancha. Lo primero que hace amaga. Clásico. El que se siente con autoconfianza. Sí. Y ahí digo, ahí ya le pegaron de entrada. Samuel le fue falta. Y tiene que tener carácter para aguantar esto. Este niño yo le conozco desde que tenía 3 años aproximadamente. No sé, vamos a hablar. Roberto Coronel. Por favor. No, por favor. No me venga a decir jugaba que... futsal en Atlántida. Y a los 3 años ya jugaba futsal. A los 3 años jugaba futsal. ¿Vos le querés a los 3 años futsal? Sí, puede ser. Y luego jugó también futsal para Presidente Ayes. Atlántida, Presidente Ayes, y por supuesto jugando fútbol de campo. ¿Y su papá el número? ¿Cómo? Su papá el número telefónico de su padre, su madre. Vamos a conseguir. Mira que es lo que vimos ayer. Llamada Mini Messi puede ser, es cierto. Los chicos de la escuela de fútbol de... Yo le dije a Julio, permitime un poquitito porque quiero ver su desempeño en fútbol de campo. No quiero elevar la vara, pero tienes condiciones para que yo eleve la vara y ustedes ya saben a quiénes les puedo mencionar por encima de los ya mencionados. ¿Por qué le dije Juan Manuel Iturbe y por qué le dije Guido Alvarenga? Juan Manuel Iturbe porque es un chico que tiene mucha explosión, el Enzo. Y el mago Alvarenga porque tiene visión de juego y coloca muy bien los pases. Qué bien, 17 años tiene. 17 años, categoría 2005. ¿Compañero de quién es? ¿De tu hijo? De mi hijo Arturo. ¿Y tu hijo juega? Es bueno, pero hay que esmerarse un poquito más. Sí, lectura comprensiva. Lectura comprensiva, Arturo. Y así es la vida. Así es la vida. Porque lo que falta es disciplina muchas veces, y este muchacho, desde niño, tiene mucha competitividad. No tiene ningún problema en ligar. Y tampoco. Ayer ligó uno en entrada y ligó uno en la media cancha, sector de preferencia. Ligó, porque a los técnicos le pegan la idea y Caniza sabe bien. El que sabe con la pelota va a saber que va a ligar. Tiene mucho temperamento. Con eso yo resumo. Tiene mucho carácter. O sea, ese ojo crítico que tiene el comandante, no me voy a poner yo a discutir, pero él le dio en el ojo. Gracias, Arturo. Adiós. ¿Viste cómo quiere quedar bien conmigo? Todo lo que yo digo va a decir que sí, Roberto Coronel. Así pues, somos un buen compañero. Pero es bueno, chico. Va y acordate. No me equivoqué con Diego Gómez, ¿verdad? No. No me equivoqué con Diego Gómez, ¿verdad? No. Esto tampoco. Y me impresionó más la segunda. ¿Vos no te acordás de la segunda? Que busca en la media cancha. ¿Qué hacía ahí él?
Hacia el lado de preferencia. Sí. ¿Cómo se mueve en frente de ataque? Zurdo, ¿eh? Sí. Y para valorar el tema del lo caliente que estaba el partido, Sí. y en el final encima Libertad perdía y él pedía todas las pelotas ahí, con 17 años. Y hay una que reclama Sí. y dice, después pasame ya. Enzo con S, Enzo González. Sí, ya dijimos que con ese. Sí, con ese, raro. Así mismo, ya dijimos que con ese. Con ese ya dijimos, Con ¿verdad, ese. Víctor? Yo ¿Verdad, repetí- Denis yo Canese? repetía Sí, todo sí, la sí, vez. así Con mismo, ese. decía lo. Enzo con ese. Denis Canese decía, hablaba, Con decía ese. Enzo con ese. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes sociales como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válido para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas de tus manos y en lavarropas, disponible en sus variedades clásico y floral, en presentaciones de doyback, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. ¿Y Garnero? ¿Por qué se nos fue Garnero? Por los pasapelotas. Pero en realidad de pichado dijo lo que dijo, porque es lógico en el mundo del fútbol. Desde la banca, ¿Qué espera desde él? su banca, desde que salió hasta que llegó al túnel, hay 150 metros. Primero era con uno, después a ese uno vinieron a defenderle todo el resto de los pasapelotas. Y después ya era con todo el equipo de pasapelotas. Pero él hace así un gesto, así hace permanentemente cuando no está de acuerdo. Sí, sí. Se Diciendo, muestra por ante favor. todo el mundo, por favor, ¿cómo hacen esto? Dice Garnero. Por clásico con él. Sí, clásico. Y Ya más lo cuando pierde. Es más fácil quejarse del pasapelota que admitir que metió la pata en los cambios, por ejemplo. Por citar algo, porque para mí Libertad empieza a jugar mal a partir de la primera tanda de cambios. Libertad estaba bien parado, mete segundo punta y Libertad empieza a jugar largo y le facilitó mucho más la tarea a Cerro. Por eso no entendí por qué lo quitó a Merlini en ese momento. Y por eso insisto, era más fácil plaguearse del pasapelota que admitir A eso. Merlini le dimos a Garnero en un partido en cancha Sol. Insistir mucho y orientar, no sé cómo voy a explicarte, le hablaba mucho a Merlini. Y Merlini no completa los partidos con Garnero. No me dieron bola lo que le dije ayer. Es un cambio que siempre hace. Sí. Ayer le dije en televisión, Merlini no termina los partidos con Garnero. Y al que más le habla, se da la vuelta a Merlini, saca, entra, volver, bajar con Merlini. Le da indicaciones. Se está por volver loco Garnero a Merlini. Por favor que no me digan los hinchas liberteños. Nosotros vimos. Ahí, con Merlini, tiene un problema Garnero con Merlini. Solo que ayer hubiera optado por un jugador de características similares, no meter un segundo punta. Podía meterlo a Franco, por ejemplo, ya en ese momento. Bueno, no si entró jugaba- bien, pero Si estaba Tito Villalba. algo así. Esa característica tiene, pero así es con Merlini. Y se equivocó. ¿Qué es lo que se plagueó, Garnero? Y de los pasapelotas, que le pasaban muy rápido en la mano a los jugadores de Cerro y que a ellos tardaban para darle. ¿Qué hizo Cubillas en la olla con Y que los árbitros tienen, personalidad. tienen mucha personalidad con Para él, ir a para amonestar. amonestarlo a él. Pero para lo todos demás los no. partidos se hacen amonestar, ¿no? Y sí, es que Con casi reclama. todos los partidos. Pero los árbitros ya le marcaron. Es a insoportable cuando reclama. Sí, Tratarle bien No, a hasta Daniel por los Garnero. laterales, hasta Escuchá por lo que dice, todo, insoportable, dice. Una tarjeta por partido. Sí, asegurado. incluso él fue el primer técnico en ser suspendido por acumulación de tarjetas. No es normal que un técnico Y ahora sea tiene amonestado de ¿cuántas 10. ya Sí, el torneo pasado quedó fuera un Es partido. muy sin buen amarilla. técnico, es muy buen técnico, pero el temperamento le juega en contra. No, el problema no es el temperamento, el problema son los árbitros. Los árbitros acá le tienen a los Y árbitros. sí, No, él le tiene marcado todo ya. reclama. No, al revés. No, es que todo reclama Daniel Garnero. Garnero le tiene a los árbitros. Con ese partido ya le mira al asistente. A los 2 minutos Así ya mismo. habla con el asistente. Nosotros vemos. Sí.
Al cuarto le vuelve y loco. después así comiendo las putas. ¿Qué hice? Por favor, dice. No hay una música, por favor. ¿Qué es lo que me mira, Gustavito? Por favor, dice cuando algo pasa y se da la vuelta y le muestra a la tribuna, como diciéndole a la tribuna, y la tribuna es de Cerro. No, tratarle bien a Daniel Garnero. Es que cuando reclaman a los árbitros se vuelve insoportable. ¿Y cómo vivo le va? En la época de... No, yo no estoy de acuerdo con los... En la época de pandemia era peor, porque ahora no escuchamos, Claro, no pero se los que estamos en la cancha, pero por cualquier cosa, así lo mínimo, lo que decís, por esto Va relatando el partido. Ahí se le escuchaba todo. Sí, insoportable. Sí, cuando se pone en ese modo es... ¿Por qué pero trata insoportable? Pero así es. Y el cuarto árbitro está podrido de Dice Oscar escucharlo. León que no le tenía, lo encuentra a Merlín y después le puso a Merlín. Sí, eso es cierto. No le tenía. Ni de segunda, era tercera. Esa es la Pero realidad. se fueron movete, lesionando. en ¿Qué es lo que hoy, por Campuzano ejemplo, mismo William también. Mendieta? Que no está siendo considerado. Pero En un Mendieta momento perdió el sí. puesto por lesión. Merlini estando bien, incluso Garnero no lo consideraba. El chileno mismo estaba en el freezer. Y ahora lo mandó otra vez al freezer. Por el error de la Merlini pasada. juega. Sí, sí, Y Merlini. va a jugar el próximo partido otra. Y va a es titular Merlini. Sí, Merlini es titular. Es determinante. Ahora que Bolsa tiene que tratarle bien a Garnero. No, es un gran técnico. Pero a mí me para- encanta Garnero. a mí lo que- a mí cuando Tiene que ser reclama... respetuoso. Él porque hace el gesto lo que y él comienza el partido y ya le mira a la asistente. Sí, sí. En la primera él tiene un problema, ¿cómo se llama eso? Con los árbitros. Fijación. En la primera, no los árbitros con él con los árbitros. Sí. No. No, pero El que busca- siempre fue así. O sea, el Olimpia, Gustavito, Guaraní, comienza el todo partido, la pelota se va y a los 2 minutos hay un saque de costado, algo, y ya se va y le encara al cuarto árbitro. Lo primero que le hace. A los 7 minutos el bueno Daniel Garnero ya hace así, en un gesto como si es que no le satisface la determinación del árbitro. ¿Qué es lo que está cobrando? Tercero, se da la vuelta y hace el gesto en cancha de Cerro con el 99% del público de Cerro. Entonces no puede ni haber presión contra el árbitro. Él puede decir así, por favor, déjate en otro estadio, en su cancha, con gente de libertad. Pero el público de Cerro pues no puede Claro. estar con él. Y ahí entonces los perros de Cerro ya le molestan al hincha de Cerro. Pero en la mente, él es con el árbitro, no el árbitro con él. Él si no reacciona, no va a pasar nada. Y como dice Denis Caniza, los árbitros ya se comunican entre ellos. Te va a romper las bolas, Daniel Garnero te va a romper las bolas. Perdón por el término, ese es Daniel Garnero con los árbitros. Hay entrenadores que son así, que hablan todo el partido. No hay. No hay como él. Él es campeón mundial. Y no, Él acá es en Paraguay campeón no. mundial. Acá en Paraguay Acá él el único entrenador que tiene acá el arbitraje a los 1 minuto y medio, uno es él. Y ya sabe lo cuarto árbitro que se va a dirigir, cualquiera sea la circunstancia. Un saque de costado, que por ejemplo, está Garnero acá, vos sos Garnero, está acá. Tu rival sale 1, 2 y hace 3 pasos más adelante. Garnero le arma un quilombo. Le dice al cuarto. Al cuarto, no te das cuenta que se adelantó 2 metros 10 centímetros. Tiene acá, y eso es muy común acá, todo lo que van a sacar costado se adelanta. Pero el que le hace, vos tenés que respetar la ley. No, pero es Pero que- es innecesario lo que hace Garnero. Sí, por Teniendo eso. un gran equipo como Libertad, le puede vencer hasta Ayer, los árbitros, le puede ayer vencer le si faltó quiere. fuerza arriba, porque para jugar contra otros rivales Roca ayer totalmente absorbido por los dos centrales. Para mí le faltó compañía. Después, cuando entró Tacuara cambió, es cierto, y no le resultó. Pero estaba jugando mejor en el primer tiempo. estaba Por bien. eso los cambios para mí no pero eran fíjate que necesarios. todo era aproximación. Ya no tuvo una salvada. Sí, pero mano a era, mano. era rápido Merlini por derecha, era rápido Le Melgarejo, pasaba se final. soltaban los volantes centrales y cambió su estructura. Y mejoran la defensa también, ataque, Francisco. por ejemplo. Y mejoran la defensa también. A Barbosa mí, ayer a mí me no me parece convence que los jugó- centrales que juegan Pero ahí no en estuvo Libertad. tan mal ayer. Ayer Barbosa jugó Ayer buen cumplieron. partido y El en el partido final anterior con casi Guaraní. se No, le el soltó partido otra vez. anterior. Ahí está, bueno, Partido perdieron anterior. puntos Como ahí. siempre. Porque ayer Barbosa jugó, me parece, Sí, un buen ayer partido, estuvo pero correcto. después. Pero allá está el Dice- propio Roque en un término así bien, nuestro cepicho. Cuando Sí, le sí, pisa sí. la pelota No se banca. Ovelar. Ovelar y después va ahí con todo. Le empuja. Ese era para la ¿Qué tarjeta si niño, quería. esto nos van a hablar del topetazo que le dio Roca a Fernando Y Velarde? estamos hablando. Sí, sí, Ahí, ahora justito estamos estamos hablando hablando de justito. eso, sí. Telepatía con el oyente, porque ¿Eh? telepatía con el oyente, porque Roque está molesto consigo mismo, Y- baile y era amarilla para robar. ¿Y te acuerdas lo que le hizo al asistente Al del cuarto Le colegio? árbitro. empuja y Sí. le saca. Tacuara tenía ¿Qué que quiere acá algo así? Le dice. ¿Cómo Tacuara Caruso le va a empujar? Si lo saca ahí de... ¿Qué quieres acá? Le dice algo así. Le dice. Exactamente. ¿Cómo le va a empujar?
Y la de Roque de frustración. Sí. Y justo que Ovelar era el que tenía, quizás si era alguien mayor no iba a reaccionar así, pero le empuja de atrás. Claro, pues el cara Sí, de pintada pichado. viene, el cara sucia viene y te... Pero Cerro sacó el partido con ausencias capitales, quiérase o no. Sí. Quiérase o no. Porque Claudio Aquino, para estos tipos de partidos, es... Iba a ser titular, dijo Sí, antes. sí, y es para Moreno este tipo de iba partido. a ser titular. Iba a ser también. Como se le fue el anterior partido sobre la hora, en este ganó sobre el partido, un partido que no estaba para ganar. No, o sea, en no, una no. le salió mal y en otra bien, así recuperó los puntos, pero eso se puede decir aguantó en así. el Y ante cierre. un rival directo, desde lo emocional le va a servir Porque bastante este mira resultado. que se le fue los últimos 2 partidos se le fueron en los últimos 10 minutos a Cerro, contra Guaraní y contra General, la última jugada prácticamente. Ayer hubo una de Patiños ahí sobre el cierre que termina levantando la pelota y Jan sale y da rebote y ahí otra vez como que hubo un susto. Un murmuro, pero exacto, nos va a pasar otra ¿Y vez qué lo pasó mismo. con Moreno Martín? ¿Por qué no jugó? Cuadro gripal. Cuadro gripal. En principio para el viernes ya estaría. El más complicado para el viernes es Aquino, porque tiene una neumonía bacteriana en cancha de River, resistencia. Y recién ayer fue el segundo día de antibióticos, dijo Arce. O sea, va a ser un tratamiento prolongado por lo menos por toda esta semana. No, 15 días. Bueno, Damián, vos querés hablar conmigo, ¿vio? ¿Y qué es lo que hace que hacía el partido el miércoles de Copa Paraguay? ¿Qué? Está haciendo horas. Y ahora hace hora para el partido el miércoles. Pues yo no sé si este es nuestro técnico, ¿qué es lo que me toma a mí? Por eso le dije, ¿quiere hablar conmigo, ¿vio? Ya se está mostrando ya. Se da la vuelta y... Se va de un cable, hace un show, ya volvemos. Hace así como diciendo, las putas, ¿qué hice? Por favor, dice. Por favor, dice cuando algo pasa y se da la vuelta y le muestra a la tribuna. Por favor, dice. Ese es Garnero, por favor. ¿Que no te parece bueno, Dani? Muy corto, ¿no parece? No. Es fútbol. No, acá no se merece. Tenés que ser efectivo, tenés que aprovechar los momentos. Y nos tocó un partido de esos que por momentos lo controlamos, lo dominamos, generamos situaciones claras, pero no lo aprovechamos y después una jugada fortuita terminan haciendo un gol y después se nos hizo difícil, aunque el equipo nunca se entregó. La verdad que la entrega del equipo fue total. Nos faltó la puntada final en momentos importantes del juego. Una pregunta así bien directa. ¿Lo perdió Libertad o lo ganó Cerro? Lo ganó Cerro y lo perdió Libertad, las dos cosas. Cuando se dan así los resultados, a veces la vara del merecimiento no existe en el fútbol. A veces no, siempre. Tenés que tener esa efectividad que hoy nos costó. ¿Qué buscó con el cambio de Lorenzo Melgarejo y meterlo justamente a Rodrigo Bogarín, de un Lorenzo Melgarejo que estaba marcando la diferencia de repente en el juego? ¿Lo vio cansado o con alguna molestia? Lorenzo creo que entró por Iván, ¿no? Iván Franco. Y Lorenzo viene de viajaron 14 horas en económica, jugó todo el partido. Estaba un poco cansado y la verdad que no quería arriesgarlo. Justamente eso, le iba a hacer una consulta acerca del partido, pero también, ¿cómo llegaron tus dirigidos, tanto Diego como Lorenzo del seleccionado? Y ahora sí una pregunta del partido. Ese primer tiempo Libertad tuvo 2 o 3 situaciones para poder concretar. Desde afuera, ¿vio que podían hacer un poco más tus dirigidos o fue lo que por ahí se vio después durante el primer tiempo principalmente? No, yo creo que gran parte del primer tiempo fuimos dominadores, no podían pasar la mitad de la cancha, generamos, recuperábamos, no tuvimos esa efectividad necesaria en el último toque, en la definición, porque generamos situaciones claras, pero bueno, después siguió el partido, nosotros con la misma intención de ir a buscarlo, y después nos hicieron el gol, ese gol que bueno, parte del juego. ¿Y cómo llegaron tanto Lorenzo? Llegaron bien, por eso jugaron los tres. Hicimos todo lo posible para que lleguen bien. Y hicieron bien. Lo que pasa es que el trajín, Lorenzo para mí lo sintió mucho más. El otro día tuvo un partido también con una distancia mayor a la normal. Entonces preferimos que no hacer el último esfuerzo y tener algún inconveniente. Consultarle por el cambio que buscó con el ingreso de Oscar René Cardoso
por Bautista Merlini, y también consultarle por Bautista si es que ya estaba cansado, sentía una lesión o fue más bien una decisión táctica. Sos partidario de Cerro, ¿no? Porque últimamente hacemos mucho ese cambio. Y Tacuara en los últimos 4 o 5 partidos hizo goles. Es una herramienta más que tenemos para aprovechar. Profesor, su equipo venía de 5 victorias seguidas, sumando la Copa Paraguay, y en los últimos 2 encuentros un empate de Guaraní y una derrota ante Cerro. ¿Por dónde cree que por dónde cree que pasa este bajón en cuanto al resultado? Porque su equipo juega bien. ¿Y en cuánto puede influir esto para el partido del miércoles ante el líder Olimpia por la Copa Paraguay? No, yo no veo ningún bajón. ¿Sí? No obtenemos el resultado, pero el rendimiento del equipo hoy fue muy bueno, fue muy superior al rival. No ganamos. Es el reproche que nos tenemos que hacer, la falta de contundencia, de efectividad, porque generamos situaciones, dominamos, controlamos el juego y nos faltó esa puntada final para... Yo creo que el partido estaba muy claro que el que se equivocaba, el que acertaba, iba a ser un partido de un gol. Se veía que, o alguna salida rápida después, pero se veía que el que abría el juego iba a tener grandes chances de ganarlo. Y lamentablemente nos tocó hacernos un gol de esas características, porque la verdad que en el segundo tiempo no recuerdo algún remate al arco del rival. Venía jugando en el medio campo el chileno Marcelo Díaz y hoy se optó por Campuzano. ¿Pasó algo con el chileno en la semana o fue decisión netamente táctica? Y también quiero hacer una consulta después. No, netamente táctica. Considero que Chelo no puede jugar 3 partidos en 10 días. Entonces tengo esa posibilidad, tengo un plantel muy amplio, muy rico, y bueno, tenemos esa posibilidad de poder alternar algunos futbolistas. Hubo también situaciones durante el partido y también después del partido que reclamaba que la pelota se andaba más rápido. ¿Lo reclamó algo y lo vivió algo? Pero particularmente con ¿ustedes qué vieron? ¿Qué vieron? La jugada, salía la pelota para Cerro, se la daban en la mano, que está prohibido, rápido. Nosotros teníamos que tardar, y después que hicieron el gol, ni hablar. El cuarto árbitro, ¿qué función cumple el cuarto árbitro? Le decíamos eso, fíjate las pelotas. Ahora, para hacerse el malo conmigo, para sacarme la amarilla, así, vienen adentro de la cancha, hacen todos los guapos, Después tiene una falta de personalidad terrible para manejar situaciones. Estos partidos son lindos, pero no son para cualquiera. Un partido que necesitas tener una personalidad muy fuerte, y no veo muchos árbitros con esa personalidad. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Justamente la amarilla se da en una que reclamás tarjeta para Enzo Jiménez, ¿verdad? Cuando corta la carrera de un jugador de Libertad. ¿O fue otra situación que le planteaste al árbitro en ese momento? No, la verdad que no recuerdo. Sí, una jugada que no me pareció que lo que había cobrado sea así. Nada más le dije, no me acuerdo qué dije, jamás insulto, porque era como que me la paso insultando al adversario. Jamás insulto a un árbitro. Pero a mí vienen y se me hacen... Tiene una personalidad conmigo ahí, ese ratito. Daniel, y una sobre el gol, la jugada puntual del gol. Sacando el accidente de que Bocanegra la mete en contra, en el sistema defensivo, ¿qué te parece pudo haber fallado en esa sucesión previa al centro? No, erramos en las decisiones, en la salida. Teníamos una salida relativamente clara y nos complicamos nosotros. Y después una serie de rebotes, porque la verdad que varias veces la volvimos a recuperar la pelota. Y son esas cosas que tiene este juego, que por eso es tan lindo. Vos podés hacer todo bárbaro y no te lleva nada, podés no hacer nada y llevarte un montón. Hoy nos vamos con bronca porque el resultado no era el que veníamos a buscar y creo que hicimos mucho como para llevarnos otra cosa, pero nos tocó llevarnos nada. Dani, aquí dos cortitas más. Sí. No es la primera vez con Ojeda, el árbitro. Hoy en cancha, antes como cuarto árbitro. O sea, me parece ¿te acordás? No sé si pasó algo, hay algo, queda algún rencor de parte de algo, no sé, digo. No. Y lo otro, ¿el miércoles vas a rotar por Copa Paraguay? Vamos a ver cómo terminaron los muchachos, mucho el esfuerzo que se hizo hoy. Vamos a ver, entre mañana y pasado veremos cómo se recuperan los que hicieron el esfuerzo y veremos también las alternativas que te digo, tengo un plantel muy bueno, muy rico, así que los que están afuera están todos listos para estar. Precisamente sobre el punto del colega profesor, consultarle sobre eso ¿le podría dar minutos, por ejemplo, a un Bogarín que entró en el segundo tiempo, a un Iván Franco, Tacuara Cardoso, en la saga central también que viene jugando partidos continuados? ¿Podrían tener minutos Lucho Cardoso con Diego Viera?
Mierda, me armó todo el equipo. Si pongo a todo, no, tengo que poner 11 nada más. No, obviamente que tenemos, como ya creo que ser bastante reiterativo, un plantel muy amplio y muy rico. Y están todos listos. El que lamentablemente está fuera por una decisión técnica, está listo para jugar. Así que veremos en estos 2 días cómo se recuperan los que jugaron y si amerita que el equipo necesita algún cambio. Porque la verdad estoy muy conforme con el rendimiento del equipo de hoy. Nos vamos con mucha bronca porque no nos llevamos nada. Son varios partidos que el Libertad domina varios juegos, pero le cuesta definir a qué se debe eso. Y lo otro, en una situación así no es fácil debutar como lo hizo Enzo. ¿Qué tal lo vio? Sí, el pobre Enzo le tocó un momento del juego muy complicado, pero lo hizo muy bien. Me gustó la personalidad de agarrarla, de encarar. Estaba en un momento muy difícil para entrar. Lo dudé mucho, pero creo que Enzo está preparado para los grandes desafíos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Hay una parte dedicada a Enzo González, esto hablaba de Garnero, el juvenil de Libertad. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Kick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo, es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre mucho más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Respetuoso Francisco López. En el reglamento. Sí. ¿Cómo le llamaba un niño? Señor reglamento. Y vos le vas a preguntar al señor reglamento qué le sancionó a Garcete. ¿Sabe lo que le sancionó? No quiero hablar más con usted yo. Mano. Usted, mano. Mano, ¿sabe qué sancionó? Penal Mano, no sancionó, falta. Infracción no, penal por mano. Penal por mano. Ahí cambia la cosa. Ahí también cambia la cosa porque yo al ver yo le dije a Federico Río ayer. Así hace, pero le que le sanciona a la mano, güey. Por eso el VAR no le llama. Como enganchando. Hace como enganchando. Lo que sancionó el árbitro fue mano de Garcete, por eso sanciona el penal. Por eso cuando vos le preguntaste a Monjes si es que no estaba esa mano, él te iba a cuestionar. Pero el presidente de 11 de octubre también preguntó, ¿qué sancionó? Mano de Garcete. Por eso te dijo a vos, ahí se cayó. Sí, es cuestión de interpretación, digo. No es que el árbitro diga y haga el gesto. Entonces vemos por todo, ven los 30.000 personas allí, las 30.000 personas allí, ven los jugadores, ven lo que estamos hablando por TV, entonces hacer el gesto. Porque si era riguroso el árbitro, el VAR, eso yo le dije a Fabián, le puede llamar a decir, cambia. Porque en la disputa normal no hay falta. No, para mí hay falta, en la disputa normal. Hay falta, porque para mí también, yo entendí eso, o sea, dentro de lo que parecía como que lo enganchan. Como también es un detalle, yo veo mano de Walter González. Sí, cuando baja. Por el pique yo no veo. Si bien me explica ayer Federico Ríos de dónde el brazo, pero a mí me parece más hacia lo. Después me pareció ver. Cuando no, ¿cómo va a ser falta? Pero falta no. El delantero sí mano falta. sí. Si ya ganaba la posición para hacer el gol y le empuja. Pero no tenía tampoco la pelota fue hombro dominada. con hombro. No tenía la pelota ¿Quién? dominada. Los dos se venían para hacer el gol más allá. Los dos venían agarrando. Era la misma. Respeten a El defensor. Había la misma no distancia. miró la pelota, estaba mirando al hombre. Estaba de espalda al defensor. Walter González tenía la posición ganada. Sí. Se estaba preparando para rematar. Él lo sostiene. Los dos se estaban agarrando. Y se tira, se cae. Para mí, se tira. Ahora, lo que ocurre en la siguiente acción, en el siguiente movimiento, es la mano. No es
Uno puede decir, no, pero una mano que accidental. No, porque hay un movimiento que él termina acompañando. Hace esto. Y ahí lo condena. Y ahí solito pero se... vos sabés discernir, sabés comparar con los muchachos. Dice Denis Caniza. Falta. Yo también he visto falta ayer y le dije a Francisco López, para mí falta. Para mí inocentada de Garcete. Pero ocurre que después, consultando, parece que sanciona la mano. Ahí está. La Le mano. tiró todo el cuerpo al delantero. Ahí está. Allá abajo le enganchó con el pie. Otra vez, Sí. también. Entonces, eso no cayéndose ya. Sí, pero se tiene que caer, yo no sé, que... Pero yo veo más en ahí el falta área. que la mano propiamente. Si Viste, me el niño preguntás ve mal la previamente, yo falta y veo más Denis Caniza el ve la choque falta. y- Yo he visto sí, ayer yo la también veo falta. mal choque. Ocurre que discutir con ustedes no se puede. No se puede, se aferra. Con la pierna ya le saca el Él no limpio. se puede discutir Todos son con más, tienen ustedes, reglamento, ya no se cierra. puede Y a ver, más, ¿Qué, ¿no? qué monte le dan por ahí? Mira. Villalba? Él le puso el reglamento. No se puede con ellos, no es que te dice, vos sabés que fijándome. Sí, pero según el criterio de los queridos compañeros, cada vez que alguien pone el cuerpo es falta. En el Porque área. no pelea la pelota. En el área. No, pero en cualquier lado, porque Pero ya la iba a falta hacer tiene gol de el dentro o fuera. delantero. ¿Qué Ya querés? tenía ¿Qué ya querés? para Ya hacer viene. gol. ¿Cómo va a poner el cuerpo entonces? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Gustavito. ¿Cómo estás? Gustavito, ¿cómo te va? Arturo. No, yo soy también de la teoría de que tengo que ver sangre para cobrar. Está bien. Pero a veces el central tiene que ser más inteligente. No pueden ni tirar el cuerpo encima. Se le Pero, desequilibra, es falta. ¿cómo poner el cuerpo entonces Y para la poner el siguiente? cuerpo, O no sea, tirarte encima porque del hay veces que vos Hay ponés... forma, así como Roca ayer le hizo volar al Libertad. Sí, ¿no? claro, pero es de espalda. De No, ya espalda. sé, pero no tirar toda la carrocería encima del delantero, porque sí o sí te va a cobrar eso el árbitro, ¿verdad? Para mí fue Tiene falta. que cobrar. Yo estoy con Porque Denis. si no va a venir la polémica en la Fue semana. No, yo he visto que falta. Cuando me fui a la mesa y después apareció la mano, estuve preguntándome y no se pudo haber sancionado mano o sancionado, por eso el VAR no lo llamó. O sea que Y buen aporte de César Orrego, sí hizo el gesto. ¿Hace el gesto? Sí, a los jugadores de 12 le explica y le dice así. Sí, es muy buen ¿Qué aporte mano de es? César Orrego. Sí, le hace el gesto del el brazo arriba, como que lleva la pelota ¿Quién es lo que así, hace el gesto? el árbitro. Ah, O sea, cobró mano. Cobró mano. Cobró Por eso mano. dije yo le agradezco a Cesarito, pero cobró mano, no cobró falta. Pero... Cesarito. Cesarito. O sea que hay que Cesarito, ¿quién verla es en que vio? pero Cesarito. Cesarito. Hay que verlo en cámara lenta para ver el movimiento inclusive de la mano y lo del árbitro. O sea, no Acá es una está, jugada acá en vivo. No es Se lleva la pelota. Está- la jugada Cesarito está mandó sucia. el gesto de la mano. Cesarito Rego. Cesarito. ¿Cómo es? Cesarito. Cesarito. Cuando ¿Quién es vivo? César. No, Cesarito Rego. Lo rodean los jugadores, es que ahí hace el gesto como que así, Baja con la mano. baja con la mano. O sea, lleva la pelota con la mano. O sea, cobró mano el árbitro. Cobró mano. Penal por mano, no por infracción. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparisa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo te espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, Suriplata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Tiene que echar a Roque Santa Cruz y el árbitro. Echarle por esa. No, Pregunta echarle. Ronald Ah, de la tribu. no, echarle no. Era para amarilla. Pregunta Ronald Sí, de la lo chocó de tribu. atrás, tampoco para tanto. Si así, tenía no. amarilla cambiaba, pero no tenía, sí, no eso tenía no. amarilla. ¿Quién me puede decir excelente resto de jornada, señor? Cesarito. Cesarito. ¿Quién más? Cesarito. Cesarito. César. Cesarito. Subite el Jeep Renegade y aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol suenan para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Programación de la intermedia, niño. Sí, señor. Hoy dos Vamos a hacer partidos. porcentaje, espera. Claves en la intermedia. Se hace un porcentaje a Honoren. Pastoreo Luqueño. Pastoreo ¿A qué hora Luqueño arranca? y Trinidense Martínez de Más. Ah, los dos vamos a hacer.
Sí, señor. Pagale la voz, Arturo. Primero y segundo respectivamente. ¿Por qué yo iba a pagar nada? Porcentaje. Pastoreo Luqueño 14-15, 2 y Pastoreo Luqueño. Ya tomaron conciencia de lo que van a hacer, ¿verdad? Pastoreo Luqueño, Denis Caniza. 40-60. ¿Gana Pastoreo Luqueño? Luqueño gana. Vos, Víctor Villalón. 50-50. Empate, vos. 40-60. Gana Luqueño. Y vos, Francisco López. 40-60. Gana Luqueño. Luqueño. Pierde Pastoreo. Azul y Fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamos y Trebulla representa frutos de los Andes. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida y disfrute mucho más la vida. Salud, Víctor Villalón, que diste empate. Empate. Pero acá no le dieron la Pastoreo Victoria. No. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy en Punto Farma es el día Azoleu. Todas las compras que realicen nuestros 462 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-23-23-23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutá la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El otro partido, niña intermedia. El siguiente, Trinidense. Martín Ledesma, 19-15. ¿En dónde juegan? En cancha Trinidense, en Martín Torres. ¿Y para qué van a hacer? Arrancamos. Francisco López. 60-40. Niño. 50-50. ¿Eh? Sí, 50-50. Martín Ledesma, buen equipo. ¿Y vos, Víctor? 60-40. Gana... Trinidense. 60-40. Gana Trinidense. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingo, en José Campos Lanzoni 273, casi Guido Hispano, restaurante La Tarima.
El Machetazo, ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Semana de octavos de final, Copa Paraguay y Teño Tacuaré juegan mañana en los Jardines del Quelito a las 15 horas. Vic Activa VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py, visión banco más digitales más humanos. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Mañana igualmente en cancha de arriba en los Jardines del Quelito, Resistencia Tembetare, 17:30 Copa Paraguay. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Guaireña General Caballero de Ceballos Juez se juega mañana en el Parque del Guairá, será a las 20 horas. Guaireña General Caballero de Ceballos Juez. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. El miércoles, en cancha del 12 de octubre, General Caballero de Mallorquín ante Guaraní a las 3 de la tarde, 15 horas. Para la previa, las terofis, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Digo, el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. General Caballero de Mallorquín ante Guaraní, decíamos a las 15, y del otro lado de la llave, el ganador de esa serie va a enfrentar al ganador de Olimpia Libertad, que juegan el miércoles a las 20 en el Defensores. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sol de América Nacional el miércoles 17:30 en cancha del 12 de octubre, siempre hablamos de la Copa Paraguay. La hinchada de la parrilla lo sabe, no ya somos en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original, Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios de nuestras redes sociales. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. El jueves, Rubio Ñu, 12 de octubre, Itagua. Será en el estadio de Trinidense a las 16 horas. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Chupe Quitadol. Tener todo tu propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento a todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Algunos recordatorios importantes. En caso de empate, penales directos, exactamente. Y solo se pueden hacer tres cambios. En Copa Paraguay. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los deseados Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasubera.com.py. De La Subera, vamos, tu Chevrolet. Más de repaso de partidos en el Martín Torres el jueves en cancha de Trinidense. Decíamos Rubio Ñu, 12 de octubre, 16 horas. Más tarde, 18:30, Benjamín Acebal, Ameliano. Regalan una sonrisa por cada 8.800 gramos que compras de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos en locales, Casas Centrales, Sevillana Casilla, Reyes de Mayo, sección sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono
607-731, WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Benjamín Acevala, Emiliano cierran la semana de la Copa Paraguay, octavos de final, jueves 18:30 en el Martín Torres. 3 partidos el martes, 3 el miércoles y 2 el jueves. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Banco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad de la promo. Joven, hoy es tu futuro para que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, de 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmsp.org.py. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy 2 partidos. Pastoreo Luqueño, 14-15 en Mallorquín. En Paraguay, Pereles, el centro neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción. Mariano Rocalón, señor Embuste de la Encarnación, Coronel Vila y Santa Rita. Pereles, el centro neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país sobre Pollones, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al call center 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Trinidense Martín Ledesma, 19-15, hoy en el estadio de Trinidense. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @Cerámica Itagua_ y en la web de cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Fecha 10 del torneo el viernes. Arranca todo con el duelo Resistencia Cerro Porteño el viernes 19:15 en cancha de River. Pollo Somerset te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollo Somerset es para valles nuestro, producido por Granjeros Campo S.A. La CCV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLS Motors S.A. con nosotros más en tlsmotors.com.py. Agenda tu visita. TLS Motors. Vamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 16 grados. Durante un operativo realizado este lunes en el departamento de Misiones, el Ministerio Público y la Policía Antinarcóticos incautaron una avioneta y unos 400 kilos de presunta cocaína. El operativo, liderado por el fiscal Isaac Ferreira, se lleva a cabo en la pista Tacuarembó, situada a 3 kilómetros de la zona urbana de la compañía La Sapé del distrito de San Miguel Misiones. Durante el operativo fueron detenidas 5 personas, de las cuales 3 son paraguayos y 2 bolivianos. En Argentina se elevaron a 6 los muertos por el contagio con la bacteria Legionella en un sanatorio de la provincia argentina de Tucumán, donde inicialmente 11 personas resultaron contagiadas, informó el Ministerio de Salud Provincial. La última víctima fatal es un paciente de 81 años que se encontraba internado en grave estado con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades, precisó la cartera en un comunicado.
En conferencia de prensa, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, informó que el total de asistidos en la última semana fue de 1.915 pacientes, de los cuales 1.099 fueron atendidos en urgencias. Del total se registraron 238 víctimas de accidentes viales, de ellos 172 fueron por accidentes en motocicletas. Saldívar señaló que recibieron a 55 víctimas